Bueno, este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Estoy aquí con mi colega, el psicólogo Israel Galicia. Yo soy Omar Susano. Y el día de hoy tratamos una temática que pues, nos incumbe a todos los psicólogos, desde luego. No todos lo asumen como tal, porque dentro de nuestras responsabilidades como psicólogos está el hacer o asumir el hacer la psicología preventiva, ¿no? Que no siempre se hace y que no siempre se tiene dentro de nuestras labores diarias como psicólogos, el hacer pláticas o talleres de forma gratuita, o sea, para todo público, para que efectivamente la gente pueda psicoeducarse, ¿no? En ese aspecto no es como tal terapia, pero la psicoeducación sí es parte de la psicología preventiva que tenemos nosotros que fomentar en la sociedad, para que nosotros también cumplamos nuestra labor social de tener pues una mejor sociedad, ¿no? Creo que es gran parte de nuestra responsabilidad como profesionistas el hecho de que se nos dio una profesión, no es como que haya sido gratuita, desde luego nos ha costado mucho trabajo, pero adicional a esto, cuando cumples o alcanzas un nivel académico, me parece que sí hay una cierta responsabilidad, ¿no? Ya no a lo mejor como tal escrita en algún lugar, ni tampoco es como que sea obligatorio, pero sí es una cuestión más bien moral, ¿no? El hecho de que otorguemos ciertas pláticas para todo público. Y hoy en día las redes sociales pues se prestan mucho para esto, porque al final de cuentas muchos se conectan y hacen este tipo de pláticas pues para ayudar a la población, ¿no? En ese aspecto no sé qué opinas al respecto, colega. ¿Consideras que es así o tienes algún punto de vista diferente? Estoy totalmente de acuerdo, Omar. Sí, definitivamente es una responsabilidad que tenemos. Y más que verlo a lo mejor hasta como un deber o un tener que hacerlo, es con gusto, ¿no? Es, hacerlo de buena manera, con actitud, de forma positiva y teniendo en cuenta que todo ser humano podemos aportar algo a los demás, sin esperar nada a cambio, sin esperar una situación que retribuya, ¿no? Económica o de alguna otra manera. Pero ahorita lo que comentas me lleva a este punto de pensar lo importante que es la salud mental, ¿sí? El promocionar la salud mental, ahorita como lo ibas platicando, me recuerda un poco cuando estuve trabajando en el DIF de Tlalnepantla de Base, Estado de México, en donde tuve la oportunidad de ser el titular del departamento de psicología y tenía un equipo de psicólogas y psicólogos a mi cargo. Había una estructura, ¿no? Pero ya igual en otra ocasión habrá oportunidad de platicar de eso. Aquí a lo que voy es que cuando pasó lo de la pandemia, se tuvieron que cerrar las instalaciones, ¿no? De todos los centros de salud, no nada más del DIF, también pues de otras instituciones que tenían que ver con la salud, ¿no? Tanto municipal como estatal y federal. Entonces nosotros siempre teníamos esa labor, ¿no? De atender a la población de forma gratuita en el sentido de dar talleres, de dar pláticas, de dar ponencias, de dar conferencias. Y cuando se da esto de la pandemia, pues tuvimos que cerrar las instalaciones donde nosotros solíamos dar, ¿no? En el caso del Departamento de Psicología, teníamos varios consultorios psicológicos distribuidos de manera estratégica en el municipio de Tlalnepantla. También a su vez había dos centros psicoeducativos. Ajá. Uno era el centro psicopedagógico y otro era el centro psicoeducativo. Tlalnepantla es un municipio muy grande y tiene mucha población, entonces se manejaba como Tlalnepantla Oriente y Tlalnepantla Poniente. Se dividía, digamos, en esas dos grandes áreas. El centro psicoeducativo estaba en Tlalnepantla Oriente y el centro psicopedagógico estaba en Tlalnepantla Poniente. Ahí también, pues eran centros más o menos o relativamente grandecitos donde también se daban todos estos servicios. Tuvimos que en la pandemia implementar lo que era el 24/7, pero por medio de llamada telefónica. Después hicimos conferencias vía Zoom, vía Facebook Live, ¿no? Y lo dábamos de esta manera. Buscamos la manera también de dar continuidad a los pacientes que requerían un seguimiento, porque hay pacientes que pueden aguantar un poquito, ¿no? O incluso como ya van avanzando en su proceso psicoterapéutico, pues pueden esperar a lo mejor un mes o incluso uno los cita, ¿no? Nos vemos en un mes, ya no hay la necesidad de verlos cada semana o cada 15 días, sino un poquito más. Obviamente aquí con la pandemia no hablamos de un mes, ¿no? Hablamos de pues, prácticamente 2 años en los que hubo mucha problemática en este sentido. En uno de esos proyectos, el Departamento de Psicología planteó esta posibilidad porque, bueno, para todos los usuarios, tú lo sabes bien o mal, pero en general para los usuarios, las personas que nos están viendo, ¿no? Que por cierto agradecemos su preferencia, eh, normalmente el día 10 de octubre de cada año se conmemora, ¿no? El Día de la Salud Mental. Entonces, cuando nos toca esto en la pandemia, decidimos hacer un en vivo con todo el equipo del Departamento de Psicología y hablar de la salud mental en general. Obviamente lo asociamos a esta parte que estaba viviendo con toda la problemática que llevaba el COVID, ¿no? De estar ahí encerrados, de no haber contacto con otras personas que perdieron el trabajo. Entonces fue una situación muy fuerte y pues esa fue la temática, la salud mental, que ahorita pues me gustaría llevar a cabo esta temática en este podcast para que podamos platicar, ¿no? De todo esto, pero cerrando con lo que tú comenzaste ahorita abrir este tema, Omar, sí, definitivamente
tenemos ese compromiso, esa responsabilidad, pero más que nada esa solidaridad con la gente para poder aportar, en este caso, nuestro granito de arena en el aspecto psicológico emocional, ¿no? Y para eso son estos podcasts, ¿no? Poder dar Sí, sugerencias, dar consejos, dar información, brindar conocimiento a la gente, ¿no? He visto también tus otros proyectos, Omar, y pues también compartimos mucha forma de trabajar, de acciones, etcétera. También en mis páginas pongo información, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la invitación de que nos sigan a través de nuestras páginas y de estos podcasts. Adelante, claro. colega. Claro, colega, y que por ahí, una de las preguntas que a lo mejor siempre me he hecho es si, por ejemplo, tenemos dentro de esa responsabilidad de la salud mental, tenemos por ahí también alguna responsabilidad de repente atender gratuitamente. Y en mi caso me ha dado esa oportunidad. La verdad es que se siente una satisfacción increíble, no tienes idea, bueno, sí tienes idea porque has trabajado en el DIF y se hace mucho esa labor, pero se siente una satisfacción increíble adicional a, desde luego, a los pacientes que tenemos y que cobramos porque es nuestra profesión y porque pues de algún modo también nos tenemos que sostener. Pero adicional a eso, de repente yo cada año abro esa oportunidad a atender a alguien, ¿no? A alguien, no tiene que ser alguien específico, de repente esa persona llega y simplemente se le atiende y listo, ¿no? Pero en algún momento dado hasta me cuestioné, colega, me cuestioné, bueno, si voy a dar algún servicio gratuito, ¿por qué no se lo doy a alguien que yo admire, ¿no? Y en un momento dado le propuse a un rapero de ahí de la comunidad de freestylers, le dije, bueno, pues, ¿qué te parece, no? Que te dé a ti terapia. Y efectivamente estuve atendiéndolo, la verdad es que era una satisfacción doble porque yo admiraba su trabajo y adicionalmente, pues, él me ha dado la oportunidad de atenderlo, ¿no? Pero Ujú. en ese aspecto también quisiera definir el asunto este de la salud mental como tal. Se llega a pensar, ¿no? Que es atender estas cuestiones de padecimientos mentales, ajá, pero no necesariamente solamente se atienden los padecimientos mentales que ya están ocasionados o los pacientes psiquiátricos, por ejemplo, sino que también se atiende preventivamente y en un momento dado hasta correctivamente. La verdad es que en la terapia como tal solamente llegan casos pues de personas muy funcionales, es la realidad. Cuando llegan a ser no tan funcionales, tenemos esta coparticipación con psiquiatría, que no es como que estemos conectados o tengamos un psiquiatra en cada consultorio, no, para nada. Más bien recomendamos a algún psiquiatra en muchas ocasiones cuando vemos que la persona no está siendo funcional. Y de casos particulares a mí me ha ocurrido con personas con adicciones, con ansiedad muy fuerte, ¿no? En el caso también de depresión también muy fuerte, es donde hacemos notar, ¿no? Adicional a la terapia, sería bueno que fueras con un psiquiatra, ¿no? Que te llevara ciertos medicamentos para que efectivamente tu cuerpo reaccione a los medicamentos y tú puedas exprimir y sacarle provecho a la terapia, ¿no? Porque la realidad es que muchas personas, su cuerpo como tal, empieza a producir sustancias que efectivamente lo paralizan, todas esas cosas que hemos platicado de las emociones, ¿no? Que en un extremo los paralizan, los dejan de hacer funcionales con respecto a su entorno, no los dejan hacer las actividades diarias. Muchas veces hay personas que hasta dejan de ir a trabajar porque están tumbados en la casa porque la depresión les llegó muy fuerte y demás. Entonces estas personas que se salen un poco de la funcionalidad social son a las que de repente a lo mejor podemos llegar a recomendar un psiquiatra, o definitivamente también hay trastornos, ¿no? Que rayan también en que pueda haber un brote psicótico, brote esquizofrénico, o que definitivamente son situaciones que se requiere de un equipo multidisciplinario, en este caso sí ya en ocasiones hasta el internamiento como tal, porque en terapia damos como que ese empujoncito para que salgan adelante las personas, pero a veces ya en este tipo de casos a lo mejor se requiere ya una sustancia, ¿no? Una sustancia que nos ayude. No sé si quieras opinar algo al respecto, colega. Sí, mira, respecto a lo que mencionas, algo bien importante es que nosotros en el aspecto psicológico podemos ser el puente o el medio para canalizar a un paciente a atención psiquiátrica y neurológica, ¿no? Porque es difícil, de por sí es muy difícil acudir a un médico. Es más difícil acudir a un psicólogo y mucho más difícil acudir a un psiquiatra, porque hay ese pensamiento, ¿no? O esos mitos, ¿no? Que al psiquiatra, e incluso al psicólogo, ¿no? También se menciona, al psicólogo nada más van los locos, al psiquiatra, pues peor, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado pacientes que llegan los familiares y me dicen que ya saben que el paciente o su familiar, su ser querido, necesita atención psiquiátrica, pero que no quiere acudir. ¿Por qué? Pues precisamente por estas ideas, ¿no? Pues es así como que lo peor, ¿no? Ya, llevarme ahí es porque ya estoy muy, muy mal, ¿no? Y entonces me resisto a ir, ¿no? Que obviamente aquí está el mecanismo de defensa mental llamado negación, porque me niego, ¿no? A aceptar lo que estoy padeciendo. Otras veces, pues, es este desconocimiento, ¿no? De los síntomas propios, porque a veces no tenemos autoconciencia y podemos ignorar síntomas, ¿no? Tanto físicos como mentales, psicológicos y emocionales. Pero bueno, entonces aquí nuestra participación tiene que ver precisamente cómo llevar de manera sutil y de la mano a este paciente al tratamiento psiquiátrico, que logre entender que la atención psicológica y la atención psiquiátrica no son cuestiones nada más de personas que ya están muy, muy mal, que coloquialmente la gente pues digamos, les etiqueta de locos, ¿no? Por decirlo así, esa palabra ahí clásica, ¿no?
¿no? Sí, Entonces, nosotros lo que aquí podemos hacer, por ejemplo, lo que yo hago, es explicarles cómo funciona el medicamento o los medicamentos que van a actuar en esta persona, ¿no? Si acuden al psiquiatra, entendiendo que el psiquiatra, pues, es la persona especializada para poder medicar en situaciones de trastornos psicológicos, trastornos mentales y trastornos de personalidad, ¿sí? Porque también esto es relevante, ¿no? Hacerlo, o marcarlo, ¿no? Que hacerlo notar. Entonces, una vez que uno les va explicando, mire, a la atención psicológica se va a trabajar esto y esto. Ajá. Ahora, si a esta situación le tenemos que añadir que esta persona requiere atención psiquiátrica o atención neurológica, también nosotros debemos de tener un amplio conocimiento, incluso dominio de lo que son el conocimiento de los medicamentos o de en qué puede consistir la atención psiquiátrica. Porque también aquí cabe esta parte, Omar, que hay colegas que se atreven a recetar medicamentos o tecitos o lo que sea. Ajá. Pues no, a nosotros no nos compete eso, no tenemos esa licencia, ¿no? Nuestra licencia está única y exclusivamente dirigida al tratamiento de los aspectos psicológicos y emocionales conductuales, ¿no? Entendiendo que aquí va pues el pensamiento, el sentimiento, etcétera. Pero bueno, eso es lo que me gustaría agregar, ya poco a poquito iremos entrando más en detalle, ¿no? A lo que es la salud mental, a lo que es el tratamiento psicológico, el tratamiento psiquiátrico, porque pues, hay que aprovechar para saber diferenciar, ¿no? Cuando una persona requiere tratamiento psicológico o cuando requiere tratamiento psiquiátrico. Incluso en el tratamiento psicológico hay que saber diferenciar si solo se requiere una especie de contención, asesoría y orientación o si un proceso psicoterapéutico tal cual. claro. Y aquí me gustaría diferenciar, a lo mejor para la gente que no conoce, pues efectivamente el psicólogo es un licenciado que estudió psicología como tal, que es la psicología, pues son las ciencias de la salud mental en este caso, y por ahí alguna materia nos dieron del conocimiento de la cabeza, de las funciones del cerebro y demás, o ya que se metió de plano a las neurociencias, ¿no? En Sí. donde efectivamente ya ven un poco más allá, pero esto no nos hace médicos, pero ni por nada, ¿no? O sea, entonces, y a diferencia de esto, el psiquiatra pues estudió medicina, más adicional estudió un diplomado, una especialidad en psicología, ¿no? Que esto es adicional a sus ya contados años, no sé si sean 5 o 7, porque yo he escuchado a médicos decir que y la especialidad son 10 años, o sea, sí estudian mucho los médicos cuando se quieren especializar ya en algo más, ¿no? Y también sí es cierto y es muy común ver que como tal al psiquiatra no es como tal que den terapia, aunque hay personas que dicen dar terapia, pero yo he visto que a veces cuando hacen eso es porque ya se metieron también a más diplomados, a más especialidades, probablemente hasta una maestría de psicoterapia, en donde entienden de qué trata este asunto de la terapia, pero así como el psicólogo no debería de otorgar medicamentos, el psiquiatra generalmente no debería de dar terapia. Es una conclusión que yo hago por ahí, porque de verdad me ha tocado casos en donde definitivamente no tienen algún enfoque en particular los psiquiatras, sino que nada más es platico como si platicara con mi papá o como si platicara con mi primo, y luego a recetar, ¿no? Que es a lo mejor una de las cosas que a lo mejor criticamos de vez en cuando nosotros como psicólogos, ¿no? Yo les llamo los de pluma fácil, ¿no? Y en su defecto también, hace Yo les rato llamo los mencionabas, ¿no? Los recetólogos. recetólogos. Y también como tal, Recetólogos. quiero hacer notar la importancia de tomar medicamentos. O sea, por ahí yo he visto algunos documentales en donde personas con esquizofrenia, que la esquizofrenia es cuando empiezas a escuchar como vocecitas y demás, o cosas que te distraen mucho, personas con esquizofrenia, con psicosis o psicotizados, por decirlo así, para no meterme en esos rollos más fuertes, psicotizados, por medio de medicamentos, se hicieron personas totalmente funcionales, ajá, llevando un adecuado control de médico. Ya no se salían de la realidad como todos conocemos casos psiquiátricos, ¿verdad? Sino que más bien estas personas podían trabajar, podían hacer sus actividades normales siempre y cuando estuvieran medicados. Tú platicas con ellos, platicas con una persona totalmente funcional y totalmente que puede hacer conciencia y tener una vida normal, o normal como lo que conocemos como funcional. Y cuando dejan de tomarlo, el medicamento efectivamente es cuando se psicotizan o se esquizofrenizan, ¿no? Pero en realidad esa es la importancia del medicamento, o sea, a ese grado llega, ¿no? A que la persona pueda trabajar normalmente o insertarse en la sociedad, ¿no? No sé si a esto tú le gustes agregar algo más, colega. Sí, mira, cuando hablamos de estas áreas, sí es importante tener ese conocimiento para poder nosotros incluso hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? El diagnóstico diferencial nos va a ayudar a determinar, en primer lugar, poder diferenciar, por eso es el diagnóstico diferencial, entre un trastorno y otro, porque hay trastornos que comparten rasgos y comparten síntomas y signos, entonces es bien importante poder diferenciar, ¿no? Para saber en el caso de la psicología, qué tipo de tratamiento psicoterapéutico es el más funcional, el más práctico o el que más le va a ayudar al paciente, consultante o cliente, como le querramos llamar, ¿no? Y aquí a su vez también nos ayuda para saber o tener muy en cuenta y muy en claro si paciente puede salir adelante con lo que es la psicoterapia o requiere
también de atención psiquiátrica o atención neurológica, porque nosotros también podemos de alguna manera detectar ciertos rasgos y síntomas, signos, para considerar que hay alguna problemática neurológica o psiquiátrica, ¿sí? Podemos llegar a determinar si es un paciente psiquiátrico y por tanto poderlo canalizar. Aquí pues obviamente nuestra responsabilidad es tener de entrada ¿cómo se le llama? Tener contactos, ¿no? Ya sea con psiquiatras, con neurólogos, ¿no? Es importante tener esto, de tener ahí ahora sí que una agenda, ¿no? De posibles contactos de instituciones a donde se les puede sugerir o canalizar a estos pacientes, ¿no? Pero aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros empezamos a entrar a la parte de las neurociencias, por ejemplo, tener el conocimiento de cómo funciona el cerebro, el sistema nervioso central, en este caso principalmente, nos ayuda mucho, sí, pero es parte de nuestra formación. No es a lo mejor estar invadiendo otras áreas, ¿no? Otras ciencias. Simplemente debemos de adquirir mayor formación e información, mayor conocimiento para poderle transmitir esto a los pacientes, porque a lo mejor el paciente requiere atención psiquiátrica directa, pero no llega allá, llega con nosotros. Y si nosotros no tenemos ese conocimiento para poder determinar esta diferencia para que esta persona canalizarla a donde requiere la atención, entonces igual y nosotros cometemos el error de tratar de atenderlo, y de tratar de sacarlo adelante cuando no. E incluso nos podemos poner en riesgo, porque ahorita mencionabas esta parte de las esquizofrenias, de la psicosis, ¿no? A lo mejor aquí cabe mencionar la diferencia. Hay psicosis funcionales y psicosis orgánicas, ¿no? Entre las psicosis funcionales se encuentran precisamente las esquizofrenias y dentro de las esquizofrenias pues también hay variantes, ¿no? Pero entre estas variantes de las esquizofrenias o incluso de los tipos de psicosis, hay gente que se puede poner muy agresiva si no está de acuerdo con lo que tú dices o si desde su perspectiva o desde su mundo puede detectar o percibir supuestamente un riesgo por parte del terapeuta. Entonces se puede convertir, en lugar de ser sus amigos, podemos convertirnos en sus enemigos, ¿no? Es un decir porque el terapeuta no puede ser amigo del paciente, ¿no? Pero en este caso, por decirlo de esta manera, esta persona puede llegar a sentir esa empatía, esa confianza, ese rapport con el psicoterapeuta, pero si decimos algo, no porque nos equivoquemos necesariamente, sino porque dentro de la terapia utilizamos términos, utilizamos palabras, utilizamos conceptos que alguno de estos le puede mover ahí y generar una situación, ¿no? Por ejemplo, de la esquizofrenia paranoide, ¿no? Normalmente las personas que sufren del trastorno paranoide de la personalidad suelen estar a la defensiva o suelen tener desconfianza de los demás, incluidos los terapeutas, claro está. Entonces a lo mejor me quiere hacer algo. ¿Por qué me estará diciendo esto, no? Hay quienes se alejan, hay quienes no, hay quienes pueden atacar. Entonces, también por el propio bienestar hay que saber detectar esto, ¿no? Para saber que el paciente, los familiares, las personas con las que se relaciona o con las que puede tener contacto, incluyendo a los terapeutas, pueden estar en riesgo. Entonces, ¿qué se hace? Pues canalizarlo definitivamente, ¿no? Y platicar con la familia. Aquí hay una herramienta bien importante, hace ratito lo mencionaste, Omar, la psicoeducación, que es una herramienta que anteriormente pues pareciera que no se utilizaba, ahora ya es necesaria, no nada más es como una herramienta más, es algo necesario en la psicoterapia para poder educar al paciente en el sentido de transmitirle conocimiento, transmitirle experiencia para que pueda incluso hasta autoanalizarse, reflexionar sobre sí mismo, etcétera, ¿no? Claro, y que sobre esto, el asunto de la psicoeducación, te podría decir que gran parte del hecho ya personal en mí, de que me tranquilizó de poder cobrar, que a mí me cuesta mucho trabajo cobrar en las sesiones, me costaba más antes, y algo que me vino a tranquilizar como psicólogo es el hecho de otorgar psicoeducación. En muchos aspectos me tocó, claro, vivir una travesía en cuanto al conocer aspectos de marketing y demás, pero cuando empecé a regalar psicoeducación, me sentí tranquilo cobrando en el consultorio, porque dije, ya estoy regalando, ¿no? Si es algo que a mí me incumbe y me mueve mucho, el hecho de dar, es quien quiera puede meterse a mi canal de YouTube en Omar Susano y ahí va a tener mucho contenido, ¿no? Contenido de diferentes cosas. Entonces, ahí ya estoy regalando psicología. Después, si quieren un tratamiento, efectivamente este tiene un costo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nosotros nos dedicamos a esto, porque de esto vivimos, o sea, porque adicionalmente la profesión, efectivamente he escuchado ahora que estoy entrevistando a colegas de otros estados, dicen que efectivamente mientras más te preparas, pues más cuesta, ¿verdad? Porque todas esas preparaciones que tuviste, efectivamente tuvieron costos y a veces muy elevados, ¿no? En el caso de maestrías, de especialidades y demás, ¿no? O hasta en el Sí. aspecto mismo de dar psicoeducación, es constantemente estar moviendo información de un lado para otro, ¿no? O sea, dándosela y compartiéndosela a la gente, ¿no? Y tú vas, investigas y después vienes y lo traes acá, ¿no? Adicional a esto también, colega,
Me gustaría mencionar otros que son como de tipo de pluma fácil, pero son de canalización fácil, yo les llamo, los dichosos maestros, ¿no? Que en ese aspecto nos mandan a muchos clientes, ¿no? Pero en muchas ocasiones nos los mandan por las causas incorrectas, ¿no? Por las causas erróneas, en donde ellos hacen el diagnóstico ya como tal en su grupo, y no necesariamente el trastorno, ¿no? De déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, porque eso ya lo tienen hasta muy catalogado, El y nos lo clásico. mandan mucho, efectivamente nos lo mandan al consultorio, y siendo bien sinceros, la mayoría no tienen esas características, o sea, son personas que si ves y checas el entorno psicosocial en el que viven y te das cuenta que tienen otros padecimientos, ¿no? Que efectivamente la sociedad les ha fallado un poco o mucho, ¿no? En ese aspecto no tienen, a veces ellos, los niños como tal, pueden no tener papá, pueden no tener mamá, pueden vivir con sus abuelos y no tener ni a mamá ni a papá, o en su defecto pueden ser muy pobres, extremadamente pobres, y eso no es algo que como tal un psicólogo vaya a poder curar con algunos tratamientos, ¿no? Si es que la cura existe. Y en ese aspecto entonces tenemos que ser también conscientes y los maestros deberían de recibir de repente por ahí alguna psicoeducación precisamente y saber que como tal no se diagnostica en el aula, ¿no? Desde luego ellos para facilitarse un poco el trabajo, que tampoco los culpo porque tienen mucho, de repente al que ven diferente lo mandan directamente con el psicólogo, ¿no? Y en ese aspecto pues parece como que estamos rotando nada más a los clientes porque ni es un paciente que se va a quedar porque efectivamente no es que lleven un tratamiento como tal, no lo pueden pagar y de repente pues lo que hacen es acudir efectivamente a instituciones como el DIF, ¿no? Que en el DIF como tal era donde yo atendía muchísimos casos de estos, pero ya no llegan por ejemplo a una consulta a un consultorio particular porque efectivamente esto requiere pues de un pago como tal, ¿no? Y entonces hasta llegan los esfuerzos muchas veces de la familia en no poder otorgar un pago a un profesional de la salud porque pues los costos del psicólogo por muy barato que sea por la persona que diga que cobra barato y cobra 100 pesos, es caro para este tipo de personas que están sin recursos económicos y efectivamente no pueden pagar eso, ¿no? Prefieren con esos 100 pesos pagarse comida o como pagarse los pasajes o algo diferente, ¿no? Y acá, oye, la otra vez me platicabas un poco del costo del DIF allá en México y parece que hasta era un poquito más caro. Acá en Morelia que se cobraban, primero me recuerdo que eran algo así como 40 pesos cuando entré y después cuando salí ya andaban en los 80 pesos. Entonces parece que no es como que tan barato que digamos, porque al final de cuentas el asunto de transportarse, ¿no? Transportarse implica pagar el pasaje del niño, el pasaje mío. Si vienes con algún otro acompañante, su pasaje ya se hacen 30 pesos, 20 pesos de ida y de vuelta, son 40 más los 60, 80 que te cobran, ya estás pagando 120. Si tienes un psicólogo en tu localidad que te cobre 200, me parece que se te facilita más tenerlo ahí en la esquina, ¿no? Y llevarlo con ese psicólogo. Pero a veces no Mm. vemos eso, ¿no? Preferimos como que, o pensamos, hay mucha gente, ahora que estoy con lo de la pluma fácil, la gestión fácil, hay mucha gente que también se nutre mucho, ¿no? Dicen por ahí de mamar de la sociedad, de mamar del gobierno como chinches, ¿no? Y se nutren efectivamente de todos los dichosos apoyos, pero en realidad este tipo de personas, muchas veces en terapia nos toca atenderlas y darnos cuenta que tienen una dependencia, ¿no? A la sociedad, al sentir que son ayudadas, cuando en realidad efectivamente están en una dependencia y requieren más bien crecer como personas, quitarse, yo diría por ahí, espolvorearse o moverse de esta cuestión de nada más estar chupando de la sociedad para efectivamente moverse y ellos ser un factor económico o un ente económico que se mueva por sí mismo, que no necesite estar esperando la ayuda, porque efectivamente esto los quita de ser solamente personas dependientes y los vuelve autosustentables, ¿no? Que efectivamente mucho de lo que hacemos en terapia pues termina siendo eso, movilizar a las personas para que ellos se sientan plenos, ¿no? En sí mismos y que puedan ser capaces de llevar una vida, de responsabilizarse de su propia vida, ¿no? Y no dejen a otros, como en este caso de que estamos esperando nada más que la sociedad nos alivie todos nuestros males, ¿no? Pero bueno, colega, no sé si quieras también adicionar algo a esto. Sí, es principalmente cuando hemos trabajado en institución tanto de gobierno como particular, vemos diferencias, ¿no? Algo bien importante que mencionas es esto, pero es importante también diferenciar, ¿no? Entre las personas que verdaderamente lo requieren y lo necesitan y las personas que sí se aprovechan de estos sistemas, ¿no? Porque pues, hay de todo. Sí, de entrada aquí en México, pues estamos en un país donde hay muchísima pobreza y pues una forma de apoyar a la gente es precisamente las instituciones gubernamentales, en este caso de la salud en general, ¿no? Y dar servicios de calidad a muy bajos costos. Acá en el Estado de México igual van, las consultas pueden ir desde 40, 50 pesos en instituciones de gobierno hasta los 100, 150 pesos. Ajá, me ha tocado enterarme de algunos municipios, ¿no? Donde ya cobran un poquito más. Hay quienes cobran la consulta directamente, hay quienes la cobran anticipadamente, ¿no? Por ejemplo, yo llego y quiero una cita para el siguiente miércoles, la tengo que dejar pagada hoy para que me agenden. Hay, en otros lugares donde no, llegando, incluso me pueden atender si hay algún psicólogo por ahí disponible, o o nada más saco mi cita y cuando llego, pago y ya paso, ¿no? Hay DIF, porque estoy hablando del DIF principalmente, ¿no? Pero cada uno, de acuerdo al municipio, tiene ciertas formas. Hay unos que se mueven hasta por paquete, ¿no? Te cobra 200 pesos, pero te incluye 4 consultas o te incluye las consultas del mes, ¿no? Por decirlo así. Entonces,
hay muchas formas, pero aquí lo importante es que nosotros difícilmente podríamos entrar a todas esas situaciones, pero lo que sí podemos hacer es determinar quién verdaderamente podría requerir la atención gratuita, ¿no? Y brindársela, porque también es parte de, ¿no? Hay gente que acude al psicólogo. Voy a poner a lo mejor el caso de las escuelas, ¿no? Hay gente que no puede pagar una escuela particular, pero ahí los quiere tener. Entonces, se les da la alternativa que está la escuela de gobierno, ¿no? Porque eso de llevar al niño, a la niña a una escuela particular y después no estar pagando y la escuela te cierre las puertas porque no has pagado, es muy complicado, ¿no? Para los niños lo mismo sucede en cualquier área, ¿no? Incluyendo las de la salud, en este caso psicología, ¿no? Hay opciones, ajá. Hay lugares donde se les puede dar el acceso gratuito, pero hay veces que la gente como que tiene esa sensación, no, es que yo quiero ir con particular porque es mejor calidad, ajá. En realidad, tanto en particular como gubernamental, etcétera, hay profesionales muy capaces y hay quienes no lo son, ajá, quienes no se comprometen, ¿no? Ni de manera particular ni de gobierno, ¿no? Entonces, hay de todo. Ujú. Eso es lo que yo podría agregar al respecto. Y que creo que finalmente también este asunto de los malos psicólogos, de las malas prácticas que se pueden ocurrir tanto en terapia privada como en oficinas de gobierno, la mala práctica pues puede llegar a ser efectivamente salirse de la normalidad, ¿no? O sea, ¿qué es la normalidad? Se espera, o se menciona, nosotros estamos muy peleados con el término normal y anormal, pero en psicología se dice mucho que, pues, que lo normal es lo bueno y lo anormal es lo malo, ¿no? O sea, así se piensa, ¿no? Y entonces el psicólogo que tuviera malas prácticas, pues entonces sería el malo, ¿no? Como tal. Y en esencia, esto ya hablaría efectivamente de la salud mental que tanto estamos hablando, porque hablaría de que no está cumpliendo su trabajo, ¿no? Yo sí me llegué a enterar efectivamente de colegas que hablaban de un 20-20-20, ¿no? Que la verdad es que a mí nunca nadie me lo platicó ni me dijo que así teníamos que funcionar en el DIF. ¿Qué era el 20-20-20? Pues era, voy a llegar 20 minutos después, porque estoy platicando con la secretaria, ajá, te voy a atender 20 minutos y 20 minutos antes me salgo, ajá, porque pues tengo que volver a platicar con la secretaria, ¿no? Entonces, nada más les daban 20 minutos efectivos a las personas, ¿no? Cuando en realidad, pues sí entiendo este asunto de que te atiendo 50 minutos y 10 minutos me los dejo libres porque tengo que hacer anotaciones, pero no ya este asunto de que nada más te atiendo 20 minutos, ¿no? Y a No, esto se agrega el asunto efectivamente tocando y retomando el tema de la normalidad, tengo por aquí una definición donde menciona que efectivamente la normalidad social o demás pudiera entenderse como el sufrimiento, ajá, la desadaptación, la irracionalidad, la pérdida de control o la violación de normas morales, que en ese aspecto de la mala praxis, pues sería efectivamente tengo la responsabilidad, porque soy profesionista de la salud, soy psicólogo, tengo la responsabilidad de un cliente, y la mala práctica, pues sería eso, la tengo, pero no me importa y nada más lo atiendo 20 minutos, entonces entro dentro de la normalidad. Yo mismo, como profesional de la salud, estoy fomentando efectivamente que haya mala práctica social, que haya este descontento social y empiezo a generar pues que las personas por ahí tengan, pues no sé, hasta ganas de golpear al psicólogo en un momento dado, o que las personas se vayan enojadas a su casa y que generen un mal ambiente con respecto a su casa y en lo que debió haber sido hacerle el bien a un consultante, pues ahora llegan estresados, llegan enojados porque pues allá nada más me atendieron 20 minutos, ¿no? Pero te escucho, colega, creo que tienes algo que decir con respecto a esto. pues sí, ¿no? Siempre hay mucho tema y mucha tela de dónde cortar en todo este sentido, ¿no? Sí, mira, eso del 20-20-20 yo tampoco me lo sabía, ¿eh? Afortunadamente, ¿no? Y así como lo mencionaste, lo voy a quitar, ¿no? Porque definitivamente es una muy mala práctica, si es que se le puede decir práctica, ¿no? De la psicología o de la atención psicológica. Normalmente la consulta dura aproximadamente 50 minutos, ¿no? No puede durar más a menos que sea una terapia grupal o incluso de pareja, ¿no? Ahí se suele extender un poquito más, pero entendiéndose el contexto, que aquí viene otra parte. Ajá. El contexto es bien importante, ¿no? Ahorita mencionabas esta situación de lo normal y lo anormal. En psicología, normalmente, ahora sí que utilizo la palabra, lo utilizamos para lo que la mayoría hace. Ajá. Y lo anormal es lo que se sale de la mayoría, ¿no? O de un contexto de normalidad, vamos a ponerlo así. Y aparte es bien relativa, porque, pues, digamos, si yo salgo aquí en mi colonia, pues no es normal estar viendo gente golpeándose o gente agrediendo a otra, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Hay en otros lugares donde pareciera que sí es algo normal. Pero en una institución, en una cárcel, por ejemplo, en un reclusorio, eso es muy normal. Ajá. Ver peleas todo el tiempo, amenazas, que ya acuchillaron uno por ahí, otro por acá, ¿no? Entonces también depende del ambiente en el que nos desenvolvamos, si utilizar la palabra normal o anormal, pero como decías, ¿no? Lo normal no tiene que ver con lo bueno ni lo anormal con lo malo, ajá, sino lo normal es lo que la mayoría hace y no necesariamente tiene que ser bueno, ajá, porque hay muchas cosas que pues hace la mayoría y no son nada buenas, ¿no? Por ejemplo, una mala alimentación es normal, ajá, y no por eso significa que sea buena, ¿no? Como dicen, mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? O sea, está bien agresivo
ese dicho, pero bueno, va con respecto a esto, ¿no? Pues la mayoría, pues comemos mal, entonces eso es normal, sí, desafortunadamente sí, ajá, la pobreza es normal, ajá, ¿por qué? Porque la mayoría están en situación de pobreza, ajá, pero no es bueno, ajá, no es lo correcto, ¿no? Entonces, es como lo manejamos, ¿no? En la terapia o en el área de la psicología, lo que es normal y anormal es muy relativo y hay que saber cómo utilizarlo, jamás asociarlo a normal con bueno y anormal con malo, ¿no? No tiene nada que ver, ajá, son conceptos muy, muy diferentes y se emplean de Claro, manera distinta. por ahí me recordaste una frase, bueno, por ahí se me vino a la mente una frase de que me da mucha esperanza, por cierto, esa frase, ¿no? El que menciona por ahí, la verdad, ahorita no recordé quién la dijo, pero es, afortunadamente los buenos somos más. Y esta frase me llena mucho de esperanza porque en una sociedad en donde efectivamente en México es una sociedad con muchas, aparte de la pobreza y todo esto, o sea, hay muchos fraudes, muchas personas que hacen el mal a otras personas y ocurre muy comúnmente, como bien lo dices, o sea, se podría decir que México es un país de fraudes porque, como bien lo dijimos, pues es normal que ocurra eso, que ocurran, efectivamente, hay un malestar, ¿no?, social muy definido, en donde los ricos hacen lo que quieren y los pobres son los que padecen eso que hacen los ricos, o en su defecto, a veces decía Carlos Monsiváis, ¿no?, los pobres se roban entre los pobres, ¿no? Un pobre no roba a un rico, porque no tiene la capacidad, ¿no? Por ahí, y desafortunadamente me ha tocado ver, ¿no?, en TikTok algunas cosas que no quería ver, pero me tocó ver en alguna ocasión a un pobre robando a un rico, ¿no? El rico pues con su convertible y demás. Y efectivamente pues le intentó robar algo, o la cartera, qué sé yo. Y ahí tienes al millonario correteándolo en su convertible, ¿no? Al pobre que no tenía ni a dónde ir porque pues efectivamente pues era pobre, ¿no? Entonces no tenía los medios para salirse y efectivamente lo alcanzaron, ¿no? Y en ese aspecto no digo que esto no sea bueno ni malo, no nos vamos a poner a lo mejor en la situación de los Robin Hood, ¿no? Que hay que robarle a los buenos, a los ricos para dárselo a los pobres. No, o sea, no estamos en esa posición. Parece que tampoco podemos hablar de que en México haya, desafortunadamente, este asunto de la meritocracia, que el que hace las cosas bien le vaya bien, no necesariamente es así, pero también hay muchos casos de éxito en donde las personas que no dejan de intentarlo, pues a veces lo logran, ¿no? Y digo a veces porque no es como que sea algo que ocurra constantemente o que de todas las personas ya sepan que por el hecho el mito de la meritocracia piensen que por hacer algo constantemente lo van a lograr. El caso ahorita actual de los youtubers, ¿no? Que mencionan mucho que las personas ya quieren ser youtubers porque efectivamente ven que, pues, que tienen muchos lujos, que pueden vivir donde quieran, que se van a vivir a Andorra para evitar pagar impuestos. Y efectivamente este es como que un oasis que vemos a lo lejos y pensamos que ese modelo a seguir es replicable y la realidad es que no es así, porque pues al final de cuentas ser youtuber pues también implica mucho esfuerzo. La sociedad de cristal que mencionan hoy en día pues no les gusta esforzarse y al contrario quieren todo rápido y efectivamente yo he visto mucho en TikTok, afortunadamente el TikTok ha democratizado las cosas un poco, pero el TikTok lo que hace es que salen personajes, ¿no? Por 3 meses probablemente y después desaparecen, ¿no? Y los que de repente sí lo logran, pues son personas más constantes que no necesariamente bien llevan un tiempo de 3 meses, sino que se duran un poco más, le empiezan a invertir, empiezan a tener más cámaras, ¿no? Más cámaras, más cosas se equipan para tener mejor calidad en cuanto a sonido, en cuanto a imagen, y de repente son los que lo logran, ¿no? Y ya empiezan a dar ese salto que muchos quisieran de hacer mejor contenido, ¿no? Pero no necesariamente lo logran todos. Y es por eso, porque al final de cuentas las desigualdades socioeconómicas son muy altas y aquel que intenta hacerlo todo con su celular, pues no necesariamente da la mejor calidad y no siempre lo logra, ¿no? El ser viral, el hacerse efectivamente exitoso desde el punto de vista de que las personas piensan. Y al final de cuentas también los profesionistas que nos dedicamos a hacer YouTube o efectivamente contenido por internet, no necesariamente tenemos el mismo indicador de éxito de los youtubers como tal, porque nosotros al contrario de ellos hacemos contenido por esto que comentábamos, ¿no? Por este asunto de psicoeducación, que lo sentimos más bien como una responsabilidad y que lo hacemos, como dices, con todo gusto, con la intención efectivamente de otorgar algo a la sociedad que consideramos que nos corresponde, ¿no? Pero bien, en ese aspecto no sé si quieras agregar algo más, colega, o quieras a lo mejor meter alguna otra temática. Sí, bueno, nada más a lo mejor para cerrar esta parte, sí, definitivamente es importante tener un compromiso con la sociedad, ¿no? Somos seres sociales, el ser humano es el ser social por excelencia, entonces en esta sociedad no nada más es buscar a ver qué recibo o qué le saco a la sociedad, ¿no? Sino también cómo puedo contribuir y eso nos ayuda a mantener una estabilidad y un balance. Pareciera que no, pero sí, ajá, la persona que también da, en algún momento recibe, ¿no? Hay mucha gente que lo llama, digamos, Y de atracción, ¿no? ley de atracción o se utiliza más para lo negativo cuando son canijillos, el karma, ¿no? Y El todas esas karma. cuestiones, ¿no? Ese intercambio de muchas cosas, pero digamos que si lo llevamos al aspecto psicológico, el que nos sintamos bien por brindar un servicio o brindar un apoyo o ayudar a alguien más, contribuye
a nuestra estabilidad emocional y psicológica, contribuye a nuestra salud mental, ¿no? Y ya nada más como especie de chistorete, pues aquí en México teníamos a Chucho el Roto, ¿no? El que le robaba ahí a los ricos, ¿no? Y ayudaba a la gente pobre. Como dices, ¿no? No somos quien para llegar a decir si está bien o está mal esto, ¿no? Porque incluso algunos ricos tienen dinero precisamente por robar, ajá, y no necesariamente a otros ricos, sino a los pobres, ajá. Tú mencionabas el ejemplo del pobre que le roba al pobre, ¿no? Pero en realidad algunos ricos, no digo que todos, hay quienes han hecho su fortuna de manera correcta, por decirlo así. No legal, porque también lo legal es bien subjetivo, ¿no? Y bien, bien complicado meterse ahí porque luego las leyes las manejan ahí para favorecer a ciertas personas, ¿no? Pero así es, ¿no? Entonces, hasta surge el otro dicho de ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? En este caso de Chucho el Roto, de Robin Hood. Pero bueno, vivimos en una sociedad donde la pobreza es más abundante, lamentablemente, ¿no? Hay mucho mayor presencia de pobreza que de riqueza que solo unos cuantos, ¿no? Entonces, entre todo esto se debe lograr un equilibrio. La gente que necesita una asistencia social, por decirlo así, en el sentido de recibir apoyos y todo esto, pues que lo aprovechen, ajá, que lo busquen porque es necesario, pero se entendería que este tipo de apoyos, este tipo de programas son solo mientras se logra un equilibrio, ¿no? Una balanza, ajá, en la medida de lo posible que yo tenga un mejor trabajo, tenga mayor accesibilidad a ciertas herramientas, etcétera, pues voy a necesitar cada vez menos de estos apoyos sociales. Esa es el ideal, ¿no? Como igual para brindarle las becas a los estudiantes que en algún momento puedan ser profesionistas y ahora ellos aporten, ser productivos para la sociedad, brindando sus servicios. Y ya el costo es otro asunto, ¿no? Ya como platicábamos, ¿no? Van costos de atención psicológica a lo mejor desde 40, 50 pesos o incluso gratuita, hasta personas que pueden llegar a cobrar 500,000 pesos la consulta, ¿no? Si no es que hasta un poco más, dependiendo. Y que, Lo importante es y- saber en dónde se mueve uno para, ni modo que va a llegar a una colonia donde hay pobreza a cobrar 500 pesos la consulta, ¿no? Pues después voy a tener que estar yo también en situación de pobreza pidiendo apoyos, ¿no? Al gobierno. Sí, y que al final de cuentas también nosotros sabemos de la importancia del cobro, ¿no? Que muchas veces hasta sabemos que es simbólico, porque al final de cuentas la otra persona no valora el hecho de que le otorgues terapia gratuita, porque a veces ni siquiera cuando le Sí, das algo gratuito a alguien, definitivamente lo menosprecia, ¿no? Ah, seguramente es tan malo que por eso me lo regala, ¿no? Pero en realidad más bien tiene otra connotación, pero a veces no alcanza a entender efectivamente el consultante, ¿no? Porque piensa que barato es malo, ¿no? Como tal, o gratis es malo. Y entonces hasta en ese aspecto, y que lo he escuchado a veces de los psicólogos comunitarios y demás, que a veces hasta el hecho de que te lleven, ¿no? Que dicen que a algunos les llevaban hasta gallinas, ¿no? Y les pagaban con gallinas, o a alguien les llevaban parte de su cosecha, ¿no? Hay unas manzanitas o algo. Y que efectivamente este simbolismo del pago, pues hacía mucho, ¿no? Hacía mucho para que efectivamente el que venía y te daba eso, pues quería efectivamente tomar la terapia, ¿no? Y ahí nada más es eso, o sea, cuando nos otorguen algo, pues no hay que ser ni malagradecidos y tampoco hay que ser impuntuales, porque a mí me ha tocado mucho que las terapias que a veces regalo, las personas no acuden a su terapia, ¿no? Entonces dices, pues bueno, yo efectivamente dispuse parte de mi tiempo para esperar a esta persona, me quité de hacer otras cosas para que la persona, aparte de gratuito, no llegue, ¿no? Y es ahí donde efectivamente nos damos efectivamente los golpes en la cabeza de para qué estoy regalando mi trabajo y demás, ¿no? Pero adicionalmente también, colega, y voy a retomar este punto donde mencionas la desigualdad, porque desigualdad también es el equivalente a la mala salud mental, ¿no? La salud mental que está mal, ¿no? O que observamos que hace el malestar social. Y en ese aspecto de los ricos que efectivamente tienen a su cargo personas y que son dueños de empresas y demás, efectivamente tienen también una mala práctica. En muchas ocasiones es este trato tan desigual y efectivamente inhumano que le dan a sus trabajadores, ¿no? Ya la otra vez estaba escuchando una noticia de que efectivamente la ley silla, ¿no? Porque efectivamente las personas que generalmente se la pasan separadas, pues ya les van a acercar una silla para que de vez en cuando se puedan sentar, ¿no? Todos estos malestares y padecimientos que sufren las personas que se la pasan paradas, efectivamente les generan malestares que van de por vida, ¿no? Y el hecho de quererte ganar unos pesos nada más porque tienes que cumplir tu labor estando parado, pues efectivamente no es como que el equivalente a que después, posteriormente te vayas a enfermar o que se te disloque efectivamente la cintura o cosas por el estilo, ¿no? Y efectivamente todo lo que se llama ley y todo este asunto psicológico que habla de hacer mejor las condiciones laborales, de tener mejor iluminación, de hacer ergonómicas las sillas, ergonómico el lugar, que te sientas en un lugar cómodo para trabajar, que efectivamente socialices en el trabajo, ¿no? Ya hoy en día yo no lo veo como algo al azar el hecho de que pongan un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer en el trabajo, ¿no? Porque finalmente sabes que cuando hay un hombre y una mujer, pues vas a platicar, ¿no? Entonces, a veces cuando pones mujer, mujer, de repente hay como que malestar ahí. Hombre, hombre, hay mucho relajo. Entonces,
por ahí, por eso este asunto de poner uno y uno, de repente tiene que ver mucho con esa ergonomía, ¿no? Con este asunto de tener condiciones laborales en donde se socialice, en donde efectivamente hoy en día las personas que trabajan con computadoras, pues ya se les solicita que cada determinado tiempo muevan el cuello, porque empiezan a haber malestares ya del cuello y demás, se les pide que se paren, ¿no? Que se paren, que caminen un poco y que regresen otra vez a trabajar. Pero estas condiciones, colega, cuando ya se aplica como tal la ley y se empiezan a introducir este tipo de cosas, te habla de que antes de la ley habían condiciones inhumanas, desafortunadamente, y que efectivamente todo este asunto de que se empiezan a meter nuevas cosas, pues tiene que ver con eso, con que efectivamente algunos por ahí hicieron un guiño a la salud y le empezaron a dar bienestar a sus trabajadores, no todos, en donde efectivamente también hace poco, creo que fue el año pasado, metieron la ley 035 o algo así, en donde Ujú. metían la salud mental en el trabajo, ¿no? La En norma donde también, no, 035. 035, o que también en su defecto actualizaron también la tablita de enfermedades laborales, en donde hoy en día ya se concientiza y se tiene estipulado que efectivamente el tema de la ansiedad, el estrés grave, el sueño, la vigilia, la depresión, ya vienen a formar parte de los padecimientos que se tienen en condiciones laborales y por las cuales también te puedes llegar a ausentar. O sea, tú puedes llegar a ir al Seguro Social porque sabes que solamente te valen que alguien te lo dé, el documento para que avale que tú estuviste mal. Y si vas al Seguro Social y le dices a tu doctor que tienes un estrés laboral muy fuerte o que estás mal ese día, que tienes ansiedad, pues ya te pueden hacer tu cartita para que no vayas a trabajar, ¿no? Y esto no lo digo de ninguna manera, de manera irónica, sino que el hecho de que ya se dé importancia a estos padecimientos nos habla que efectivamente había algo que estaba ocurriendo a todas luces y que efectivamente no se había tomado en cuenta, ¿no? Tenías que estar casi casi herido o te tenía que doler la cabeza o algo muy fuerte para que dejaras de ir efectivamente al trabajo, cuando hoy en día ya el estrés pues ya lo puedes tener, ¿no? Nada menos mencionar este asunto de que hay trabajos que por sí mismos efectivamente son muy estresantes, ¿no? Que por sí mismos te pueden generar ansiedad. Yo conocí por ahí a un cliente, ¿no? Que me hablaba de efectivamente que él trabajaba en la costa, en un casino, ¿no? Y que se hizo efectivamente jefe de los que trabajan ahí y que era un estrés muy fuerte y que ya le generaba ansiedad hasta ir a trabajar, ¿no? Porque toda esa responsabilidad que tenía de que las cosas salieran bien, de que conocía todos los trucos del casino y que tenía que hacer que funcionara el dicho casino, ya le generaba mucho estrés, pero que ganaba muy bien, él mencionaba, pero ganaba muy bien. Pero definitivamente me tuve que salir de eso porque ya era inhumano, ya no podía con tanto estrés. Y así ocurre en muchos trabajos, la responsabilidad que tienes a tu cargo definitivamente no es humana, ¿no? Es por eso que de repente este tipo de leyes vienen a establecer efectivamente esta tranquilidad en el ser humano para que tenga o menos carga laboral. Ya se habla hoy en día de tener menos horas en el trabajo, ¿no? De trabajar menos. Por ahí estaba viendo una tablita, ¿no? De los países que efectivamente tienen más horas laborales y veía que pues México está bien arriba con un montón de horas laborales y tienes a países como en España, ya países europeos, en donde trabajan menos, pero seguramente rinden más, porque efectivamente pues son países de primer mundo, ¿no? Donde las condiciones laborales son diferentes. Tampoco es que nos podamos comparar con ellos. Acá primero se tenían que ajustar algunas cosas como efectivamente el fraude, ¿no? La tranza y todo este asunto que tenemos en México, pero no nos hace mal el hecho de que las personas trabajen menos. Seguramente las personas con menos estrés pues pudieran tener una mejora social y podemos estar mejor con nuestros seres queridos. Hablan mucho también de este asunto de que en este gobierno en México se otorga cierto dinero, ¿no? A ciertas poblaciones, como a las personas adultas, perdón, adulto mayor, y también a veces al estudiante como tal. Y muchos critican este asunto, pero el hecho de que el dinero fluya en ciertos estratos sociales, pues de repente también pueden tener esta mejora en la salud mental, efectivamente, ¿no? Porque estas personas que no necesitan irse a trabajar para poder comer, ¿no? Sino que ahora sí los estudiantes verdaderamente pueden ser estudiantes de tiempo completo, pues entonces ya tienen una mejora, pueden a lo mejor hasta aprovechar más su condición de estudiantes, ¿no? Que en el pasado probablemente en las mañanas iban a vender tamales o nos iban al crucero a tratar de ganar algo de dinero y después, cuando si podían, pues iban a la escuela, ¿no? Ese tipo de cosas son las cosas que sí tienen una mejora y que a lo mejor la sociedad no alcanza a ver. Por ahí veo algunos youtubers acomodados de dinero donde no alcanzan a ver este bienestar que le hacen a mucha población, efectivamente en los niños, ¿no? Como tal, no lo alcanzan a ver, o sea, ni siquiera lo comprenden. El asunto de que no es que le estés regalando dinero al pueblo por campañas publicitarias o por campañas políticas, no se trata de eso, se trata de generar un bienestar a una sociedad que sí está mal, de por sí está mal, y que efectivamente ni todo el dinero del mundo les va a ayudar a mejorar del todo, ¿no? Medianamente les estás acercando un pan a su casa, y eso ya es muy bueno, ¿no? Pero bueno, colega, creo que me extendí, este tipo de temáticas me apasionan un poco, me molestan mucho, por cierto, pero efectivamente esto es también lo que tenemos que considerar como salud mental, porque este tipo de población son los que efectivamente no llegan a nuestros consultorios porque no tienen dinero, ¿no? Y cuando Ujú. medianamente lo tienen, pues efectivamente pues están pensando primero en condiciones como, pues no sé, pagar la renta, comprar comida,
De repente, ¿y por qué no? Porque nada más comer y demás, pues de repente divertirse, ¿no? Ir por primera vez al cine, qué sé yo, cosas que a lo mejor a nosotros que tenemos un poco de conciencia diferente, no digo que más dinero, pero conciencia a lo mejor a veces efectivamente hemos utilizado cierto dinero pues para ir al cine, para tener otras distracciones que no todos las tuvieron porque tuvieron condiciones diferentes a las de nosotros, ¿no? Que como profesionistas tal vez se nos abrió el mundo de diferente manera y nuestra conciencia se abrió también hacia otro mundo, ¿no? Y que en ese aspecto no tengo que, no quiero dejar de lado el asunto que la educación te hace que abras nuevos mundos, pero también lo hace la moral y también lo hacen los despertares hacia ciertas cosas. No necesariamente el que estudia es mejor, ¿eh? Esa parte la quiero hacer notar. Y tampoco no necesariamente toda persona que haya estudiado tiene la moral intacta, ¿no? Yo he visto personas que no tienen ni dinero ni nada, pero la moral está muy intacta y a veces son mucho más respetables que muchos profesionistas. Entonces no estoy criticando los estratos, simplemente que a veces las cosas no son como parecen y la salud mental no necesariamente está en el mundo de los ricos. A veces la salud mental también está en otras partes y la podemos mejorar efectivamente. ¿Cómo? Poniendo un poquito de un granito de arena, ¿no? Con eso hacemos mucho, ¿no? Pero bueno, colega, te escucho por ahí si quieres agregar algo. Sí, a mí también me gustan mucho esos temas, pero pues obviamente aquí no podemos extendernos en ellos porque pues no es el caso, ¿no? Aquí nos enfocamos más al aspecto de la psicología, las emociones y todo eso, pero también no está de más de repente mencionar este tipo de temas porque efectivamente influyen y afectan en la salud mental de muchas personas, ¿no? De la población en general, ¿no? Entonces, mencionabas esto de la meritocracia. En algún momento se vio como algo positivo, ¿no? De merecer a través de lo que yo hago, de lo que yo sé, etcétera. Pero la triste realidad es que la meritocracia es prácticamente hasta una falacia, ¿no? Aquí porque, pues, ¿de qué se trata esto, no? Meritocracia de merecer en base aquí al esfuerzo. Hay obreros que trabajan de manera inagotable y que merecen, ¿no? Más que un pago ahí muy miserable y convivir con su familia muy poco, si es que tienen la posibilidad, porque pues normalmente llegan a descansar, ¿no? A tratar de recuperar energía para el otro día, o otra vez irse a esas jornadas laborales tan pesadas, ¿no? Entonces, sí, también vale la pena esto, ¿no? Mencionarlo y dejarlo muy claro. No se trata de inducir a la gente al aspecto de la política ni nada por el estilo, ¿no? Esto es más en el aspecto psicológico, pero no hay que dejar de lado esto. Mencionabas también la norma 035, que precisamente va enfocada a establecer un buen ambiente, ¿no? Un ambiente sano laboral. Entonces, las personas definitivamente cuando van más descansadas, trabajan sin estrés, sin preocupaciones, pues obviamente van a rendir más. ¿Y qué significa esto, el rendir más? Pues también le favorece a las empresas, le favorece a los grandes directivos, a los dueños de estas empresas, a los empresarios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una persona que tiene la posibilidad de compartir tiempo con su familia, de tener tiempo para sus propias eh, diversión o incluso, como dicen, ¿no? Los momentos de ocio, ¿no? Ya cada quien los utilizará, obviamente de manera sana, ajá, desde el descanso, escuchar música, compartir con alguien más, etcétera. Todo esto ayuda y definitivamente una persona que puede estar trabajando, pone tú 20, 25 horas a la semana, puede rendir más. ¿Por qué? Porque también se le exige, ajá, no es nada más, te voy a dar todo el tiempo para que te diviertas, para que te desestreses, pero cuando vengas aquí, que solo son 4 horas, te vas a enfocar en tu trabajo, ajá. Y lo hace, hay gente que lo hace. En cambio, hay situaciones donde la persona está 10 horas ahí en el trabajo, pero esas 10 horas a lo mejor le dedica 4 horas reales al trabajo, ¿no? Y todo lo demás, pues es tiempo muerto, tiempo perdido, tiempo que se pierde ahí. Mencionabas el caso de algunos colegas que están ahí platicando en lugar de atender al paciente, ¿no? Y darle una atención de calidad, ¿no? Pero bueno, son muchas temáticas, ¿no? Las que se pueden abordar aquí y pues sí, definitivamente es importante empezar a darle un giro a esto, empezar a pensar en la gente que se esfuerza demasiado, porque tampoco se vale eso de que el pobre es pobre porque no se esfuerza, porque quiere, pues no, para nada, ¿no? La mayoría de la pobreza se genera en base a desigualdad provocada por los que más dinero tienen, ¿no? Porque cada vez tienen más y más dinero. Eso, pues no es cuestión de entrar a debate, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí está, es muy claro, es muy evidente, ¿no? Para quien pone un poquito de atención, se da uno cuenta que, por mencionar, ¿no? Elon Musk, ¿no? Tenía una fortuna por decir, ¿no? Ni ahorita ni sé. Yo creo que ni él sabe cuánto dinero tiene, ¿no? De tanto que tiene, pero bueno, tenía un decir 100.000 millones de dólares y de repente ya tiene 102.000 millones de dólares, 105.000 millones de dólares y del otro lado los pobres cada vez son más pobres. Entonces esa desigualdad es muy notoria y no se da porque Elon Musk sea el genio. Seguramente es muy capaz, muy inteligente, pero se da principalmente por saber adaptarse a un sistema que genera inestabilidad
inestabilidad, que genera un desbalance, que no hay equilibrio, ¿no? Porque también eso es muy real. Ajá, estos sistemas no sirven más que para unos cuantos. Si sirvieran, pues verdaderamente estaríamos hablando que habría poca pobreza o tal vez ni siquiera la habría, ¿no? Mientras hay países muy ricos, ajá, cada vez se enriquecen más, hay otros países que tienen todos los recursos, como el caso, por ejemplo, de África, que ha sido explotada por Europa por siglos, y en África hay pobreza extrema, mueren de hambre, ¿no? Porque es eso, literal, mueren de hambre, y en Europa pues tienen, pues viven bien, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? No es por culpar a la población europea para nada, ¿no? Pues ellos están en lo suyo, pero toda esta cuestión del poder, de la política, del dinero, es un tema muy escabroso, ¿no? Y mejor le paro aquí para no seguir entrando más a detalle. Ajá. Claro, pero que adicionalmente, colega, o sea, efectivamente todas estas desigualdades terminan siendo parte de la salud mental, ¿no? O sea, de estar bien o estar mal. Porque al final de cuentas, pues eso repercute en un clima de estar bien, de bienestar o de malestar, ¿no? De malestar social. Por ahí, efectivamente, cuando me tocó a mí trabajar en fábricas, y me acuerdo mucho que nosotros valorábamos al jefe, ¿no? Que se ponía la camiseta y de repente, aunque no le correspondiera, se ponía a cargar ahí cosas contigo y se ponía a hacer cosas ahí mientras estaba ahí. Y sí, efectivamente, después de eso no lo volvíamos a ver, pero decíamos, ah, qué gran jefe, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos empático, lo vemos ahí trabajando con nosotros. Y de repente veíamos al jefe por ahí que se la pasaba nada más con los brazos cruzados y parado y sin hacer nada. Y a ese sí lo criticábamos mucho, ¿no? Porque no nos ayudaba, porque nada más se la pasaba ordenando y no hacía nada, ¿no? Pero en ese aspecto creo que esa es la justicia o injusticia que ya los mexicanos estamos un tanto hartos, ¿no? Y al cual ya no queremos continuar con esas malas prácticas y donde queremos que el lugar al que vayamos sea un poquito equilibrado y sea justo, ¿no? Y sea justo con las condiciones laborales, con las condiciones sociales. Ya hoy en día no es como que nos guste que, bueno, más tú que vives en la Ciudad de México, no es como que si en algún momento nos toca tomar la combi, no queremos que nos llegue algún asaltante y nos quiten nuestras cosas que tanto dinero, que tanto trabajo nos ha costado, ¿no? Que nos quiten un celular o que nos quiten nuestro dinero que estamos ganando, cosas por el estilo, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que están, las que ya no vemos bien, ¿no? Platicando con las personas en el país, en mi proyecto de Psicología en México, me logro dar cuenta que en lugares en donde desde acá se escucha que hay mucho narcotráfico y que hay mucho malestar, porque ahí están las bandas de criminales y demás. Y de repente las personas, sus colegas que me toca entrevistar me dicen, no, aquí la situación está bien, ¿no? O sea, nosotros podemos caminar por la calle. Yo le platicaba efectivamente con una persona, creo que de Guerrero, en donde decía, no, pues yo puedo andar con el celular en la calle, ¿no? Y en mi caso también pasa, o sea, yo más bien procuro no llevarlo porque ya estoy acostumbrado, yo que viví en la Ciudad de México, a no traer cosas que se ostentosas en la calle, pero sí me he dado cuenta que en ocasiones voy en el teléfono, ¿no? Voy hasta caminando en el teléfono porque estoy seguro de que no van a venir a robármelo, ¿no? En cuanto a que esto si ocurriera en la Ciudad de México, pues de repente a mí me tocó ya vivir varios asaltos ahí en la Ciudad de México y en una ocasión solamente por ir con una moneda de 10 pesos, ¿no? Y llevándola así como que echando el volado y ahí vienen los asaltantes y me quitaron mis 10 pesos, ¿no? Como tal, no tenía más como tal, pero a mi amigo que iba a mi lado pues sí traía herramientas en su mochila, entonces en él sí hicieron su hurto, ¿no? Como tal. Entonces, este tipo de cosas son las que nos vienen a traer malestar ya en la sociedad, ¿no? Las que ya no queremos aguantar más. Y efectivamente escuchamos que por allá están varios criminales organizados y demás haciendo de las suyas, pero efectivamente pues harán de las suyas, creo que son grupos poderosos haciendo de las suyas entre ellos, ¿no? Ahora sí opera este asunto que te decía, es gente poderosa robando a la gente poderosa, y eso pues realmente no nos incumbe porque para nosotros no lo vemos, ¿no? Son cosas que no vemos, escuchamos que por ahí la noticia, pero como tal en la sociedad no es como que nos la pasemos viendo balaceras y demás. Desde luego a veces nos toca ver la repercusión de eso, que ya hubo por ahí alguien que le pusieron balazos o etcétera, ¿no? Y a veces eso sí nos toca verlo, ¿no? O de repente vemos el helicóptero que anda por ahí y decimos qué pasó. Pues seguramente es eso, se trata de personas con poder que se andan buscando entre ellas, ¿no? Pero es eso, colega. Me parece que nuestro granito de arena que nos corresponde, pues es eso, el otorgar, el tener una buena práctica psicológica, el tratar de apoyar a nuestros clientes que nos toca atender en la consulta, dar lo mejor de nosotros como psicólogos, el tratar de que las personas que se han salido de la sociedad, pues tratarlas de reubicarlas nuevamente a la sociedad, insertarlas nuevamente, y que a veces sí es una labor que nos corresponde como psicólogos, ¿no? El hacer nuestro trabajo bien. Desde luego, pues, si alguien escucha esto y de repente dice, bueno, ¿y a mí qué me correspondería hacer como ciudadano, no? Pues como ciudadano nos puede servir el hecho de tratar bien a nuestros seres queridos, ¿no? El hecho de estar bien con nuestra pareja, el hecho de estar bien con nuestros hijos, ¿no? Con nuestros hermanos. Ahí hay muchas relaciones que se pueden sanar y que necesariamente, pues, a lo mejor no hacemos algo que pareciera extraordinario, no somos héroes, dicen por ahí que son héroes sin capa, pero con eso hacen mucho,
mucho, ¿no? Hacen mucho en la sociedad, porque al final de cuentas ese hermano, ese primo, ese amigo con el que te llevas bien, con el que sanas tus relaciones, pues va a ir y va a replicarlo con su familia, ¿no? Y también va a estar bien con ellos, ¿no? Y opera mucho como la película esta de cadena de favores, ¿no? Tú le haces un bien a alguien, que al final de cuentas le va a hacer bien a alguien, y le va a hacer bien a otro alguien, y a otro alguien, y al final de cuentas esto se replica. Y algunas veces esto llega, como bien lo dices en la cuestión del karma, llega a caernos de vuelta, ¿no? Y ese bienestar nos termina dando también, a veces por error o a veces nada más por cercanía, ¿no? Pero bueno, colega, no sé si quieras agregar algo, ¿no? Al respecto. Pues sí, entrar a lo mejor de lleno a lo que es la salud mental, ¿no? En algún podcast por ahí, comentaba yo que cuando llegamos a ver este tema de la salud mental, me ha tocado ver que terminan platicando de puros trastornos mentales, ¿no? Entonces, el punto es la salud mental. Obviamente, la contraparte, ajá, la enfermedad, el trastorno, el conflicto mental, pues es parte de, ajá, para lograr entender lo que es la salud mental, pero no enfocarse de lleno a eso, ¿no? Sino también saber cómo podemos generar nuestra propia salud mental a partir de lo que comentas. Nuestro granito de arena empieza por nosotros mismos. Puedo generarle bienestar a otras personas siempre y cuando yo pueda estar bien, ajá, que es el caso a lo mejor en la familia de los padres hacia los hijos. Si los papás están mal, normalmente les van a transmitir ese malestar a los hijos, ajá, de distintas maneras, desde ser intolerantes y gritarles, pegarles, castigarlos, etcétera, en lugar de darles una educación, hasta transmitirles sus miedos y sus ansiedades, ¿no? Porque hay papás, mamás que no necesariamente les gritan, les pegan, pero sí están, como decimos, con el Jesús en la boca y eso se le transmite a los hijos. Ajá, hace ratito mencionamos esto de la escuela. ¿Qué caso tiene que yo esté ahí tronándome los dedos para poder pagar una colegiatura cuando mi hijo o mi hija la mando con esa angustia, ¿no? Porque lo sienten, pensamos que no, pero lo sienten. Entonces, es bien importante empezar por uno mismo empezarse a generar esa salud física y esa salud mental en base a muchas sugerencias o consejos que igual y ahorita podemos ir dando, ¿no? Pero para esto lo mejor de entrada es uno mismo, ajá, generarse bienestar y a partir de ahí podérselo transmitir a los que más cerca estén de nosotros, que normalmente es la familia, son los compañeros de escuela, los compañeros de trabajo, ¿no? Los vecinos, etcétera. Ajá. Todo eso es lo que podemos ir haciendo. ¿Y qué es la salud mental, Omar? Pues digamos que es ese bienestar psicológico y emocional que podemos tener a partir de cómo actuamos, ¿no? Y eso pues obviamente nos lleva también a un entorno social y podernos llevar de manera sana, de manera benéfica con la sociedad, ¿no? Y esto influye directamente, vamos a ponerlo de alguna manera, sobre nuestra salud física, ¿sí? Nuestra salud mental influye de manera directa en nuestra salud física. Hay gente que, vamos a ponerlo así, partimos del malestar emocional y psicológico y todo esto se va reflejando o se va llevando hacia el aspecto físico. Cuando hablamos de esta parte de la conversión, de los trastornos somatomorfos, ¿no? O de somatizar alguna situación psicológica, emocional, hacerla orgánica, ¿no? Hay muchas formas, a lo mejor entramos un poquito más a detalle en eso, ¿no? Pero principalmente eso sería la salud mental, ¿no? Y tiene que ver con nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de interpretar la vida, la realidad que estamos viviendo, la forma en que gestionamos o manejamos nuestras emociones, la manera en que nos comportamos con los demás, las conductas que tenemos hacia las personas, ¿no? Es ese actuar y esa manera de afrontar la vida. Ajá, eso sería a lo mejor la salud mental, ¿no? A lo mejor a grandes rasgos, ¿no? Esto pues obviamente también nos lleva en el día con día a saber cómo actuar en cada momento, tener esa asertividad, tomar decisiones, cómo relacionarnos con los demás, ¿no? Eso es la salud mental y pues es importante en toda nuestra vida, ¿no? Hemos hablado de etapas de la vida, pues en cada etapa de la vida es importante tener esa salud mental, ¿no? Desde que nos vamos formando en el vientre materno, ¿no? Si la mamá tiene hábitos de salud, tanto mental como físicos, pues se lo va a transmitir al bebé. Y si no los tiene, pues también esos malestares, conflictos emocionales, psicológicos, problemáticas que tenga la mamá, pues también se los va a transmitir. Y no nada más en el sentido de que el bebé sienta que algo anda mal, ¿no? Porque pues no hay conciencia, pero sí ya se empieza a formar ese como instinto de supervivencia, ¿no? Desde que nos vamos formando. Entonces, si la mamá se la está pasando mal, el bebé también. Ajá. Entonces, tal vez desde ahí empiezan las problemáticas de un ser humano o desde ahí empieza la salud, tanto física como mental, de un ser humano. Por ejemplo, si la mamá come cosas tóxicas o a veces fuma, toma, etcétera, pues le llegan al bebé, ajá, lamentablemente. Entonces, eso a grandes rasgos sería la salud mental desde mi punto de vista, Omar. Claro, claro, y que al final de cuentas también trasladándolo a un marco a lo mejor macro social o macroeconómico como tal, y lo que dicen en realidad los gobiernos, las estadísticas gubernamentales, hablan de que los indicadores, ¿no? Que utilizan para saber cómo está la calidad de vida en ciertos países, mencionan que efectivamente estos indicadores son a través del ingreso, ¿no? Del empleo, de la educación, de accesos a servicios, de seguridad, de participación cívica, de vivienda, de medio ambiente y de salud. Desde luego nada más son indicadores, ¿no? Y que ahí se pueden agregar o quitar algunos dependiendo del país y dependiendo
dependiendo del lugar, de lo que esté promoviendo su gobierno como tal, pero que la otra vez a mí me tocó escuchar eh, un debate, ¿no? Entre este personaje, el Diego Rusarín, y por ahí otro personaje que habla de educación, en donde hablaban efectivamente de si la educación hace que las personas estén mejor, ¿no? O sea, ese fue su debate como tal, y que mencionaban mucho que no necesariamente el ser una persona educada te hace estar mejor, ¿no? Lo que sí pudiera a lo mejor ayudarte, no necesariamente la educación como tal, es este concepto de plenitud, de estar bien consigo mismo, de sentirte satisfecho por las cosas que haces y demás. Yo mismo he hablado mucho de que gran parte de mi seguridad como persona tuvo mucho que ver con el entender que las cosas que hago estén bien. ¿Bien para quién? Pues bien para mí en un momento dado. Y esto me tranquiliza mucho y ya me deja de quitar esos miedos, ¿no? A que esté haciendo el mal sin darme cuenta o hacer el mal a alguien, ¿no? En ese aspecto, entonces, darme cuenta que estoy en una profesión que como tal me ayuda, me ayudo yo ayudando a otros y eso me hace moralmente sentirme a gusto, pues esto a final de cuentas también tiene mucho que ver con salud mental. Lo hablamos ya en algunos otros programas, el hecho de que cuando viene a terapia alguien, ¿no? Y nos llega a preguntar específicamente la pregunta como tal de cómo puedo mejorar, ¿no? O sea, no nos basta con decir que coman frutas y verduras, ¿no? Como lo decía Cuauhtémoc Blanco por ahí, no basta con eso, ¿no? De repente también hay que a lo mejor aventurarnos como psicólogos, cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace tener una mejora en salud mental? Que en muchos casos definitivamente esta salud mental es buscarlas. ¿Cómo se busca? Pues teniendo, como lo hemos dicho muchas veces, un sentido de vida, objetivos planteados a futuro, a corto, mediano y largo plazo, el hecho de mejorar relaciones alrededor de nosotros, el hecho de tener no necesariamente ocio como tal, porque el ocio como tal se considera malo, pero sí momentos de recreación, ¿no? Que es lo que hace la diferencia entre ocio y recreación, es que la recreación te trae algún beneficio, ¿no? El beneficio tal vez de ser feliz por un momento, por un estado momentáneo, ¿no? La felicidad como tal no es que se pueda lograr en un largo plazo, ¿no? Sino que la felicidad siempre va a ser momentánea, ¿no? Solamente. Y decían por ahí que se llega a la felicidad, se está 10 segundos y después a otra cosa, ¿no? A lo que sigue. Y también entender que a veces esto de que siempre queramos hacer cosas, porque me llegan muchas personas diciendo, es que siempre estoy pensando en hacer cosas. Y les digo, es absolutamente normal que quieras hacer cosas, porque el ser humano es un ser, como dice Lacan, eternamente deseante, ¿no? Deseante, constantemente está deseando hacer cosas. La cuestión es que de repente apagues esos ruidos en tu cabeza porque estás logrando algunas de esas cosas que pretendes hacer, ¿no? O que te plantees hacer ciertas cosas nada más. Decían mucho por ahí que cuando hablan de la diferenciación entre hombres y mujeres, pues que el hombre como tal a veces se contenta porque puso un clavo, ¿no? En su casa, alcanzó a poner un clavo y ya fue feliz porque era la labor, la actividad del día que él tenía que hacer, poner un clavo, ¿no? Pero muchas veces la mujer como tal, como hace tantas cosas, entonces no se satisface con una sola cosa como tal. Yo veo a mamá todo el tiempo haciendo comida, yendo al mercado, haciendo cosas y demás. Y, y a final de cuentas también me llevo a cuestionar, ¿y por qué no le ayudamos a esas cosas? Bueno, resulta que cuando intentamos ayudar, pues más bien le estorbamos, ¿no? Porque a mí me ha tocado intentarla acompañar al mercado y me doy cuenta de que por más que le quiera ayudar, a veces más bien le quito tiempo. Entonces me dedico mejor a hacer mis cosas. Yo muchas veces esta cuestión, ¿no? Este cuestionamiento me lo hice a partir de cómo puedo estar bien yo, ¿no? Y según yo decía, estoy bien yo si ayudo a los demás, a mis seres queridos. Pero cuando te das cuenta es que ellos tienen su funcionalidad perfectamente establecida y ellos hacen sus cosas porque son felices haciendo sus cosas, entonces me hago un bien no molestándolos, no quitándoles sus cosas que tienen que hacer o que consideran ellos que son felices haciendo, y que efectivamente me acuerdo mucho, y perdón por meter estas cosas, pero generalmente ocurre que vienen estos ejemplos, y con mi mamá mucho me acuerdo que alguna vez le preguntamos, ¿no? Porque ella dice que su vida son sus hijos, ¿no? Ahora sus nietos, ¿no? Como tal. Y alguna vez le cuestionamos, bueno, si no tuvieras hijos, si no tuvieras nietos, ¿qué harías? ¿No? Y entonces ella dijo, no, pues me dedicaría a mis hijos. Realmente no la sacabas de ahí. O sea, a veces las personas tienen un objetivo muy claro en la vida, ¿no? Y en ese aspecto hay que dejarlas con su objetivo de vida. O sea, no necesariamente les hacemos un bien quitándoles su objetivo que tienen. A terapia llegan muchas personas que no saben cuál es su objetivo de vida y de repente escarbándole poquito se dan cuenta que nunca se habían preguntado cuál es su objetivo de vida. Y entonces cuando lo encuentran puede ser tanto algo bonito como tormentoso, ¿no? Porque ellos en su momento no se habían planteado que tenían que tener algún objetivo de vida y cuando lo encuentran ahora pues tienen toda una vida para llegar a ese objetivo y a veces como que la vida no les alcanza, ¿no? Entonces yo he escuchado a muchos, creo que antes para mí fue un objetivo el de vivir una vida y tener trascendencia en la vida. Ahora veo que es muy desgastante ese objetivo que me puse de muy adolescente, pero al final de cuentas es muy disfrutable, ¿verdad? Porque cada paso que das, pues en esa trascendencia se acerca más y ahora me doy cuenta que la trascendencia no es como tal para conmigo, sino para con la sociedad, ¿no? El dejar algo o dejar huella tiene más que ver con dejarle algo a una sociedad en base a lo que me tocó vivir, ¿no? Como tal. Y ahora cuando escucho a varios profesionistas, a jovencitos, a niños, yo los veo como niños, pero ya son jóvenes, ya son adultos de 18 o 20 años y decir que quieren trascender en la vida,
no me molesto con molestarme en sentir de están diciendo un cliché, ¿no? Como tal, sino que más bien los entiendo y a veces nada más me corresponde hacerles notar que a veces ese camino es muy tardado y es muy complejo, ¿no? Y en el cual a veces hay que asumir que si quiero ser alguien importante, primero hay que definir el indicador importante para quién, para ti, para tus papás, para el mundo, para la sociedad entera, ¿no? O simplemente importante bajo las luces de quien te pone la estrellita en la frente, que generalmente son los papás, ¿no? Y a veces cuando definimos eso ya les doy un poquito de respiro y tranquilidad en su vida, porque la persona que venía con mucha ansiedad porque quería ser trascendente en la vida, pues se da cuenta que lo trascendente simplemente basta con ser trascendente para sus papás, ¿no? Con eso típico que dicen, con llegar y poner en la pared un título, a veces con eso basta. Y después de eso se pueden ocupar de sus cosas, ¿no? Y no necesariamente tampoco es que hay que cumplir las expectativas de papá. Gran trabajo de la terapia consiste en eso, ¿no? En saber que mucho tiempo en mi vida me la he pasado cumpliendo las expectativas de papás, pero de repente llega un momento en donde pausamos las expectativas de papás y ahora me dedico a hacer mis expectativas propias, ¿no? O las expectativas que ahora yo quiero dejarles un poco también a mis hijos, ¿no? Porque en su defecto yo también quiero y pretendo a veces ser el modelo a seguir de mis propios hijos, ¿no? Y que muchas veces, aunque tú lo pretendas, pues no, ellos siguen su propio camino y no necesariamente te ponen a ti como el modelo a seguir, sino que ellos ahora buscan su propia pretensión, que son ellos mismos, ¿no? Y tampoco los culpo por eso, porque al final de cuentas, más allá de que parece un asunto egoísta, es un asunto que más bien nos termina siendo seres humanos funcionales totalmente y que efectivamente ellos empiezan a tener sus propias pretensiones para poder algún día ser autosustentables y personas, como dicen, ¿no? En la sociedad, como decían en la ciudad antes, personas de bien, ¿no? Como lo decía la abuelita, como lo decía el papá. Y a veces con eso basta, colega, con ser personas de bien, desde luego podríamos cuestionarnos bien para quién, ¿no? O sea, porque pues, si esto se podría tergiversar si le quieres hacer el bien a alguien, ¿no? Se cuestiona mucho cómo los soldados siguen órdenes, ¿no? Y a un soldado tú le dices mata a alguien, pues lo hace, ¿no? Porque está siguiendo órdenes, pero no sé si eso le vaya a traer bienestar a su mente, a su tranquilidad moral o le vaya a dejar huellas en su conciencia, ¿no? Desde luego, Normalmente no, normalmente no les traen ningún bienestar, les traen más bien lo que dices, ¿no? Ahorita esa situación psicológica, emocional. claro, porque en muchas ocasiones te cuestionas a quién sirves, ¿no? Y si en su defecto le estás sirviendo a ti, muchos dicen que le sirven a Dios, a Cristo y demás, cada quien tiene su propia misión y se traza su misión en la vida como la pretende y como la quiere o como le lograron dar su sesgo cognitivo, ¿no? O sea, su visión ya sea tapada o muy abierta, dependiendo de eso te pusiste o te trazaste metas y eso te puede hacer feliz o infeliz en la vida. Y muchas veces, te repito, en terapia lo que llegamos a hacer eso es ir juntos entendiendo cuál es el camino que se quieren trazar las personas. Y a veces puede ser tan cortito como de aquí a la esquina o tan largo como en el mundo o sin límites, ¿no? Un camino sin límites en el cual cada persona se lo pone ese límite y a veces no se lo quieren poner porque efectivamente empieza el trabajo duro, ¿no? Cuando se trazan ese objetivo, ya lo había mencionado, pues de repente ahora hay que hacer muchas cosas para llegar a ese objetivo. Entonces, también entiendo cuando las personas prefieren no tener objetivos. Esa parte la entiendo perfectamente. El beneficio secundario es no hacer nada, ¿no? Y cuando nada más que a veces yo tengo una tablita en donde efectivamente estamos en el círculo vicioso haciendo cosas que no nos llevan a nada o estamos en el círculo virtuoso haciendo cosas que nos remuneran y nos hacen ir hacia lugares que queremos y a veces nos conviene estar en el círculo vicioso porque ahí no nos movemos, ¿no? Ujú. Y las personas hacen cosas inconscientes que los mantienen ahí y que tampoco esto es descabellado, simplemente que están cómodos ahí porque a lo mejor ya estuvieron acá y estar acá a lo mejor les trajo cosas malas, ¿no? Entonces prefirieron, o en algunas cosas prefieren estar en el círculo vicioso ahí nada más como que dando vueltas, ¿no? Son los dichosos beneficios secundarios que nos dan a veces las cosas inconscientes que hacemos y que efectivamente Ujú. cuando vino Freud a decir, no, es que en el inconsciente hay cosas, bueno, sí, pero déjalas ahí, ¿no? Porque a veces no queremos sacar las cosas que están en el inconsciente, colega, ¿no? Pero bueno, ya hablé mucho, no sé si quieras agregar algo, colega. Pues sí, me gustaría comentar esta parte de la ganancia primaria y la ganancia secundaria, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando mencionas lo de tener propios objetivos o propias expectativas antes que estar satisfaciendo las necesidades o las expectativas de alguien más, resulta que también cuando dices, ok, te quejas de estar cumpliendo expectativas de alguien más, ajá, o ya no quieres, a lo mejor ni te quejas, pero a lo mejor ya no quieres hacerlo. ¿Cuáles son tus propias expectativas? Y resulta que no las hay, ¿no? Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo con esta persona, porque hay gente que está cubriendo necesidades, expectativas de los demás, porque a su vez eso es una necesidad propia, ¿sí? Y cuando lo tratas de sacar de ahí, pues no sabe qué hacer con, o cómo generar propias expectativas, ¿no? Se dan cuenta que tienen que estar para los demás. ¿En dónde se da más esto? Pues tristemente en el trabajo. Ajá. La mayoría de los trabajos son así, ajá. Pues están cubriendo las necesidades, las expectativas de los dueños, de los empresarios, de los directivos, etcétera, ¿no? Más nazi las propias. Tengo que ir a trabajar, ¿no? Esa es la situación, tengo que, ajá. ¿Por qué? Pues porque tengo que mantener una familia. Pero cuando empiezas a ver esa parte, bueno, ¿y por qué no tomas iniciativa propia para ser emprendedor, generar tu propio trabajo? Se les complica, ajá.
Una, porque definitivamente no hay las herramientas necesarias y volveríamos a lo que hablamos hace rato, ¿no? La desigualdad. Pero la otra es porque tampoco se atreven. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Cubro esa ganancia secundaria, ¿no? De donde, bueno, pues, aunque sea me la voy llevando así, porque para obtener una ganancia primaria, entonces tengo que esforzarme mucho más, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo, ¿no? A lo mejor lo que le estoy trabajando a alguien más 10, 12, 14 horas al día, pues lo puedo enfocar a un propio esfuerzo para abrirme propio camino, ¿no? Pero son muchas circunstancias aquí. Ahora, si nos vamos al aspecto de la salud mental, pues obviamente entre más a gusto estés con lo que haces y con lo que vives cada día, pues digamos, por lo menos en la teoría, te llevaría a tener una mejor salud mental, entendiendo que también hay que enfocarnos en los buenos hábitos, ¿no? Porque pues puedo estar haciendo cosas que me gusten y esas cosas que me gusten a lo mejor tienen que ver con una mala alimentación, pues es que a mí me gusta comer esto y esto con grasa, ¿no? Estoy haciendo algo que me gusta, estoy comiendo algo que me gusta, pero no necesariamente me va a generar un bienestar, todo lo contrario, ¿no? Entonces, todo esto es bien interesante cómo lo podemos manejar con las personas. También mencionabas este aspecto de que pues igual una persona está aquí muy cómodamente y hay otra que se esfuerza más, pero ninguna está mal y ninguna está bien. Ajá. Cada una está donde quiere estar, por así decirlo. Ajá. La persona que está aquí en el aspecto cómodo, nadie es quien, ¿eh? Para irle a decir, no, pues es que tienes que salir de ahí, ¿no? O como te lo he comentado en algún otro podcast, ¿no? Llega esa falsa perspectiva de tienes que salir de tu zona de confort, ajá, porque nadie es quien para decirte que te salgas de tu zona de confort, ni nadie es quien para decirte que la zona de confort es mala, ¿no? Que lamentablemente yo escucho a muchos colegas que lo utilizan así, ajá, como si tu zona de confort fuera algo negativo, ¿no? Tienes que salir de ella, ¿no? Pues tienes que salir de ella si te estás quejando de esa supuesta zona de confort. En primer lugar, le haces ver que no es una zona de confort de entrada, ajá. Entonces, mira, si una zona de confort es donde te sientes confortado, donde te sientes confortable, donde te sientes a gusto, entonces, ¿quién va a querer salir de una zona así? Pues yo creo que nadie en su sano juicio, ¿no? Ahora, la diferencia viene en lo que cada quien cree que es el logro de objetivos, el logro de la felicidad, el logro del bienestar, ¿no? Ya lo platicábamos en algún momento, ¿no? Hay gente que le gusta el dinero, pues ese va a ser su objetivo, buscar el dinero, ¿no? Y cada vez más dinero. Tampoco somos quienes para decir que eso está mal. Ujú. Lo malo está en cómo lo consiguen, ¿sí? Esa es la gran diferencia, ¿sí? Hay gente que lo consigue de manera muy honesta, trabajadora, adelante, que se hagan millonarios, ajá. Pero hay gente que lo obtiene de muy mala manera y abusando y pisoteando a los demás, ajá, pues obviamente así no es la cosa, ¿no? Hay gente que efectivamente podemos decir, pues es pobre porque quiere, y si quiere ser pobre, pues adelante, uno quién es para decirle, no, es que tú tienes que buscar más dinero y no, pues cada quien, ajá. Aquí el asunto está que a veces, pues a lo mejor a mí no me gusta tener cosas, pero la gente que depende de mí, pues sí necesita comer, sí necesita vestir, sí necesita un lugar donde vivir, entonces pues hay que darle eso, porque es gente que depende de nosotros. ¿Quién es esa gente? Pues normalmente nuestra familia, en el caso de los adultos, pues los hijos, ajá. Entonces, ahí no es así como, pues yo quiero estar aquí sin hacer, aunque mis hijos no coman, ¿no? Pues tampoco, ajá. Obviamente tenemos que adquirir esa responsabilidad y darles lo necesario para que puedan salir adelante. Es bien relativo todo esto. Ahora, la contraparte, ¿no? De la salud mental, ¿cuál sería? Pues definitivamente el trastorno o la enfermedad mental, ¿no? ¿Qué sería esto? Pues obviamente, si nos vamos a lo más rápido y práctico, pues la ausencia de salud mental, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Pues son situaciones que son complejas si nos vamos al aspecto del trastorno, de la enfermedad mental, que son graves, pueden ser severas y pues pueden distorsionar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestras reacciones emocionales, nuestra conducta y nuestro comportamiento, ¿no? De manera de hacernos daño y de incluso hacerle daño a los demás. Ajá. Esa sería la parte que hay que evitar. ¿Cómo la evitamos? Pues buscando la salud mental. Algo que yo normalmente le digo a mis pacientes es esto. Ajá. Tengo que identificar lo que no quiero en mi vida. Ajá. Es importante, pero no me tengo que enfocar en ello. Ajá. En lo que me tengo que enfocar es en lo que quiero en mi vida, ajá, porque la mente es compleja, pero digamos sencilla al mismo tiempo. Ajá. Si yo le digo a una persona, por ejemplo a ti, Omar, que no pienses en un carro rojo, pues en tu mente ya está el carro rojo en automático. Ajá. Entonces, ese tipo de situaciones hay que tenerlas en cuenta. Entonces, si yo no me quiero enfermar, no voy a estar pensando en no me quiero enfermar, no me quiero enfermar, porque voy a terminar enfermándome, ¿no? Entonces, ya sé que no me quiero enfermar. Entonces, ¿qué es a lo que me debo enfocar? Pues a la salud. Ajá. ¿Cómo lo obtengo? Y aquí vienen un montón de situaciones. Ajá. ¿Cómo lo obtengo, no? Pero también es importante saber eh, ¿por qué tener salud mental? Ajá. Suena algo como lógico, bueno, pues porque estoy bien, ¿no? Pero de repente cuando llevamos a las personas a hacer conciencia o a reflexionar sobre lo que es la salud mental en su gran contexto, ajá, en el gran sentido de la palabra o del contexto de lo que es salud mental, ya se empieza a complicar un poquito, ¿no? Porque ya no es tan fácil. Bueno, pues yo pensaba que salud mental pues es nada más no sentirme deprimido. No, pues no sentirte deprimido ya es ganancia, pero vámonos a la parte verdaderamente de la salud mental, porque a lo mejor no te sientes deprimido, pero ahora te sientes ansioso, ajá, y tampoco estar generando ansiedad todo el tiempo, pues no es sano. Ajá. Y aclaro nuevamente, la ansiedad no es una situación negativa o mala, ¿no? La ansiedad es una reacción
por ahí platicamos incluso si creo que va a salir en la película de Intensamente, ¿no? Como nueva emoción, que yo te decía, pues para mí no es una emoción básica, más bien es un estado o una reacción del organismo ante una situación, ya sea de supervivencia o de instinto de supervivencia, o incluso nada más para evitar algún riesgo o algo que posiblemente me pudiera generar alguna problemática o algún daño, ¿no? O sufrimiento. Ajá, entonces, eso es la ansiedad. No es algo malo, más bien nos alerta, ajá, y ayuda al organismo a estar al pendiente de alguna situación de riesgo o de posible riesgo. El problema está cuando la generamos por cualquier situación que no debería de generar ansiedad, ¿no? Entonces nos vamos a por qué es importante la salud mental, pues porque nos ayuda de entrada a enfrentar las situaciones de la vida cotidiana de la mejor manera, ¿no? De una manera sana, ajá. Evitamos el estrés, evitamos la preocupación, etcétera, ¿no? Nos ayuda a estar físicamente bien, físicamente estables, ¿no? Esto es importante, ahorita lo mencionaba, ¿no? Nos ayuda a relacionarnos de mejor manera con las personas, es decir, en el aspecto social, pues también nos ayuda a estar sanos mentalmente, ¿no? Nos ayuda en la cuestión del trabajo, del estudio o de las actividades que tenemos, ajá, estar mejor en casa o con la familia, con las personas, pues de llevarlas de manera, de mejor manera, ¿no? O ser más productivos incluso, ajá. Ayuda a contribuir significativamente, pues obviamente en nuestro bienestar general, ajá, pues eso es lo que nos genera la salud mental, ajá, y pues obviamente nos lleva incluso hasta poder llegar a nuestro potencial, ¿no? Poder desarrollar nuestro potencial como personas. A lo mejor a grandes rasgos eso te podría decir, ¿no, Mar? En cuanto a la salud Claro. mental. Oye, colega, por ahí, ahorita que mencionaste el tema de la ansiedad, ¿no? Estaban escuchando, la otra vez entrevisté a una persona que me habló de que estas dichosas terapias contextuales, que le llaman Ujú. de segunda generación, ¿no? La verdad, De apenas he tercera estado generación en tercera la generación, cognitivo y que conductual. aparte Ajá. le agregan mucho que con evidencia científica, ¿no? Por ahí yo diría mucho, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Porque efectivamente ya investigando de poquito me di cuenta que, pues claro, es una nueva rama de la psicología por ahí, que asumen mucho, ¿no? Que ni siquiera es Mm, como que venga o provenga solamente de la psicología, ¿no? De hecho, este asunto de la dichosa evidencia científica se aplicó a la enfermería, se aplicó a la medicina y luego vinieron a la psicología y dijeron también a la psicología, ¿no? Pero como tal, hablan de que se basan en dichosa evidencia científica como si los otros enfoques no se basaran en evidencia científica, ujú. ¿no? Las dichosas teorías como tal, pues son eso, teorías que efectivamente primero tuvieron que tener esa investigación, ¿no? Como tal. Y aparte le llaman pseudociencias a los enfoques que ya están establecidos, ¿no? Como es el conductismo, bueno, proviene del conductismo, como es el psicoanálisis y como es el humanismo, ¿no? Ellos las Ujú. mencionan como pseudociencias, ¿no? Cuando en realidad son las que están más establecidas. Pero bueno, no vengo a criticar estas terapias de tercera generación, Pues yo sí, sino que mira, te voy a... Ah, no es cierto. No, no, nada, te hacía notar que a una persona que entrevisté me mencionó que esa rama es la que menciona o tiene su tablita de las emociones e incluyen efectivamente a la ansiedad. Entonces, a lo mejor de ahí están tomando esa dichosa evidencia, la no. están tomando para la película de Intensamente 2. Entonces, es muy probable Mm, que por eso es que posible. estén derivando, ¿no? Porque sí me Puede mencionaron ser. eso y creo que incluía la sorpresa también. Sí, la sorpresa sí está incluida, ¿no? Siempre hay que aclararlo, ¿no? Obviamente tenemos bases, hemos estudiado, hemos adquirido conocimiento, ¿no? No es, por ejemplo, lo que hablamos nosotros no es algo así como que sale de nuestro ronco pecho nada más porque se me ocurre en el momento, ¿no? Yo he visto que varios estudiosos plantean 7 emociones, otros 4 y todo, pero yo ahora sí que por mis pantalones yo hablo de 6 porque quiero, ¿no? Pues no, obviamente no, es porque también hay un fundamento. Ahora, esa parte que mencionas normalmente viene, de colegas que tienen fundamentos conductuales, ajá, o fundamentos conductistas, ¿no? Que suelen demeritar a los otros enfoques. Ajá. Ahora, de lo que se trata en la psicología en estas épocas es de generar una psicología integral, ajá, no disociativa ni desintegrarla, ¿no? Porque eso es lo que provoca, ¿no? Una desintegración de la psicología como ciencia, ¿no? Esto de aquí no importa, esto tampoco, esto no vale tanto, esto es pseudociencia, no, no se trata de eso, más bien se trata de integrarlo, ¿no? Pero cuando tengo ese tipo de mentalidad de lo mío es lo bueno porque lo fundamento científicamente, pues entonces quizá, hace rato hablábamos de aportar, a lo mejor lo que yo ahora puedo fundamentar científicamente, puedo aportarle a los otros enfoques para que también lo fundamenten científicamente, si es que hay ese fundamento científico, ¿no? Porque creemos, ajá, falsamente que nada más por decir que es un fundamento científico ya es correcto, ¿no? Y ya lo hemos platicado aquí, colega, la ciencia se ha equivocado N cantidad de veces, ajá, una y otra vez. Ajá. Entonces, yo siempre parto de la teoría más grande de la ciencia, ajá, que es el Big Bang, ¿sí? Es algo que no puede comprobar, hasta la fecha no puede comprobarlo, sin embargo, lo asegura, lo asevera, lo afirma y lo impone como si fuera algo, como algo real, ¿no? La verdad de las verdades, ¿no? Y entonces, pues no, no puede ser, ajá, la ciencia también se equivoca y mucho. Sin embargo, la ciencia nos ha ayudado a avanzar en muchas cosas, ¿no? No es algo como estar hablando en contra de la ciencia, más bien todo lo contrario. La ciencia nos favorece, nos ayuda, al igual que la tecnología y al igual que algunas otras situaciones que no entren en la ciencia, sino tal vez en el aspecto de la filosofía,
Pero se trata de integrar todo conocimiento, ¿no? Y no de demeritar a unos y creerme más yo, porque yo soy esto y yo tengo fundamento científico y por lo tanto lo demás no vale, ¿no? No, eso como dices, habla más bien de las carencias, principalmente, ¿no? Hay quien sí tiene mucho conocimiento, pero pues eso no le da el derecho a creerse más que los demás, ¿no? Claro, por ahí estaba viendo, colega, una película que se llama El caso de Cristo, en donde, bueno, más allá de contarles de qué se trata, pero un periodista que anda investigando efectivamente todo esto, los rasgos históricos que hay de la presencia de Cristo en vida como tal. Y más allá de la película, que la pueden encontrar en Amazon, por ahí yo les hablaría más bien de algo que mencionan al final, o el lema de la película como tal, que es que la ciencia también es un acto de fe, ¿no? O sea, porque al final de cuentas los que decidimos creer en la ciencia, puede creer en ella como tal. O sea, a lo mejor cuando también nosotros nos vemos ahí en la escena donde queremos también contradecir a aquellos que creen en su pensamiento mágico religioso, pues a lo mejor también estamos cayendo en ese pensamiento mágico religioso en decir que la ciencia lo es todo, ¿no? Al final de cuentas es por eso que nos fortalecemos tomando algunas cosas de aquí, algunas cosas de allá, pero los que somos psicólogos pues nos licenciamos en algo llamado psicología y tenemos que creer en eso, porque al final de cuentas si no creemos en lo que hacemos, pues definitivamente entonces estamos faltos de creencia, ¿no? Entonces por ahí creo que retomo nada más para lo que me estabas mencionando, también para ir cerrando, colega, lo que decías hace rato de lo que no es salud mental, pues retomo lo que había mencionado hace rato, ¿no? Pero entraría un poco también lo que no es salud mental en la normalidad, ¿no? Una persona que sufre está desadaptada, una persona desadaptada en muchas múltiples circunstancias también entra dentro de la no salud mental. Una persona irracional, ajá, y que o fanática, con fanatismo, Ujú. entra dentro de la normalidad o de la no salud mental. Una persona que pierde el control, ¿no? O que viola las normas morales, está dentro de la no salud mental, ¿no? Sería lo contrario, efectivamente, a este bienestar o intentar estar bien consigo mismo, intentar estar en plenitud, y lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Pero bueno, de mi parte sería todo, colega. También no sé si tú quieras mencionar ya algo para ir cerrando. Recuerdo antes que nada, pues las redes sociales también. Estoy como Psicomar Susan en las diferentes redes sociales. Aquí el colega Israel Galicia lo puede encontrar como Psicología en el Alma, ¿verdad? Psicología del alma. Del Ajá, alma. Ok. sí. No sé si gustes agregar algo más, colega. Ajá. Sí, es como Psicología del Alma en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, ahí estamos, ajá. Y obviamente ya de manera más directa, vía WhatsApp al 55 14 93 95 80, con gusto podemos contactarnos y atenderles, ¿no? Eh, ya para cerrar este aspecto de la salud mental, yo propondría, colega, que sigamos con este tema para que no se quede así como en el aire, las situaciones que pueden afectar la salud mental, consejos para mantenernos en ese rango de lo que es la salud mental. Y pues principalmente, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la salud mental? Pues precisamente nuestra psicología, nuestros pensamientos, nuestros procesos cognitivos, nuestras emociones. Entonces hay que trabajar en ellas. Donde se trabajan, pues se trabajan en el día con día, con las personas con las que convivimos, con uno mismo y también obviamente en el proceso psicoterapéutico. De mi parte sería todo, Omar, pues empezando el año 2024 con este podcast de salud mental. Es un gusto compartir contigo nuevamente este podcast pues estamos aquí en contacto. Gracias a todos quienes nos hagan favor de vernos y esperemos les sigan sirviendo estos contenidos, ¿no? Claro, y agradecerles a los que estuvieron ahí presentes en línea. Claro. Desde luego por ahí la repetición la pueden ver en YouTube en Psicomar Susano y también el colega de repente también sube, a veces el video completo a mí se me dificulta mucho en Facebook. En Facebook, yo por eso ya he dejado Facebook porque tenía una aplicación que me subía los videos y ya me canso de meterme en la computadora y meterla por medio de la computadora. La verdad es para mí un poquito desgastante. Ya me dedico más bien a las redes donde puedo de repente meter videos algunos cortos o en su defecto pues ya nada más a YouTube y lo subo completo. Pero pues te agradezco mucho también que nos estés haciendo difusión por ahí en No, de qué. Facebook. Lo pueden ver en Un Psicología del gusto. Alma. Ahí a veces el colega Israel Galicia está subiendo el video completo. Entonces, pues muy, muy agradecido de esto y que nos siga viendo gente. La idea es que nos vea mucha gente. Y si hay entre las personas que nos están viendo nos hacen nuestros reels, nosotros agradecidísimos los videos cortos, que los hagan, ¿no? Sí, sí, Pues nada, obviamente, colega, se agradece agradecerles a todos, mucho. ¿no? Sí, ahí te Agradecerte a ti paso. también, colega. No, Ujú. de qué, al contrario, es un gusto. Mira, cuando subes en YouTube el video completo, te da la opción de publicar el enlace en Facebook. No sé si has Ah, visto mira. esa parte. Y No, ya, nada más no. obviamente te enlaza. Sí, cuando lo subes, ahí te abre una pantallita y puedes mandar el enlace a Facebook, a dónde más, no recuerdo bien, pero en algunos te pone opciones ahí, ¿no? Ujú. Ok. Pues muy bien, colega.
Por ahí estamos en contacto, ya dijimos, la nueva temática nuevamente salud mental, creo que es tan extensa como queramos. Y ahora que nos pusimos a hablar de emociones, me di cuenta que se puede extender tanto como queramos. Y más bien, esto fue como nada más abrir el panorama y ya dentro Ujú. de esto nos vamos a ir metiendo a temáticas muy aledañas y que estén muy cercanas al tema de la salud mental, ¿no? Y a ti, veo que a ti le gusta mucho el personaje este, ¿no? El psicólogo que habla de la terapia racional emotiva, ¿no? Entonces creo que por ahí a lo mejor te tocarán las siguientes hablar a lo mejor un poco de él y Albert meter Ellis, otros otros. sí, Albert Ellis, ajá. sí, sí, Bueno, sí. colega, pues me despido y que tengas buen fin de semana. Gracias igualmente, feliz fin de semana y cuiden su salud mental. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.